Bienvenidos a su canal Viviendo con el Miedo. Con motivo de la celebración de Día de Muertos o Halloween, dependiendo del lugar donde me escuches, te traigo la recopilación de 13 historias de brujería. Si eres nuevo en el canal, te las recomiendo para que te pongas un poco al día. Pero si ya formas parte de la familia, sabrás que este es un video extra. Si quieres seguir viviendo con el miedo, te invito a escuchar los relatos nuevamente. Ya no hay vuelta atrás. Has entrado a mi casa, así que ponte cómodo y cierra los ojos. Y vivamos juntos con el miedo. Brujería por deseo, un amarre negro efectivo, basado en hechos reales. Yo no creía en la brujería. Pensaba que eran historias que solo contaban las personas supersticiosas para atribuir sus malas decisiones. Pero después de lo que viví, estoy segura de que la brujería existe y yo fui víctima de ella. Me llamo Amalia y esta es mi historia. En la familia éramos únicamente mi madre, mi hermano y yo, ya que ella se divorció de mi padre cuando yo era muy pequeña. Él se deslindó de nosotros completamente. No nos daba dinero para el sustento e incluso dejamos de tener contacto con él. Hasta parecía que la tierra se lo había tragado. Mi madre era repostera. Tenía el don para hacer unos pasteles hermosos y deliciosos, por lo que era muy solicitada, y gracias a su esfuerzo y amor, nos dio una carrera universitaria a mi hermano y a mí. Yo, al terminar la carrera de ingeniería, empecé a laborar en una empresa y ahí conocí a Fernando. Era un hombre el cual me llevaba 10 años, por lo que con su colmillo con las mujeres me logró enamorar. Yo que apenas había cumplido 23 años de edad y no tenía mucha experiencia en la vida, ya que siempre estaba estudiando y trabajando para que el esfuerzo de mi madre valiera la pena. No me importó que fuera divorciado y que tuviera una hija con su primera esposa. Él me embelesó, me bajaba la luna y las estrellas, me hacía sentir muy amada. Incluso en la actualidad, pienso que se aprovechó hasta cierto punto en que yo no tuviera una figura paterna, ya que trataba de llenar aquel vacío de amor junto con la nueva experiencia de la adultez. Pasaron un par de años y me propuso matrimonio. Yo acepté. Sentía que él era el amor de mi vida. Yo soy católica y, como sabrán, es muy importante casarse por la iglesia. Pero como estaba tan enamorada de él, dejé a un lado ese sueño, ya que se había casado por la iglesia con su primera esposa, por lo que únicamente fue una boda civil. Su madre, mi ex-suegra, jamás me quiso. Me hacía muchas groserías, pero yo, por el amor que le tenía a Fernando, la soportaba. Tiempo más tarde, me enteré que hacía brujería negra. Y con razón, aquella familia, que era de pocos recursos, con los años lograron amasar una gran fortuna, incluido Fernando. Al año de casados, él abrió una empresa. No quiero dar mucho detalle, solo puedo decir que hasta la fecha es exitosa. Todo iba de maravilla, por lo que decidimos que queríamos un hijo. Así que nos dejamos de cuidar y al año me embaracé. Él quería un varón, quería que su apellido siguiera el linaje, por así decir. Pero Dios había dispuesto de algo diferente. Nos mandó una niña. Él estuvo contento. Nuestra primera hija juntos. Pensaba en que él quería ser mejor padre, ya que, siendo honesta, casi no veía a su primera hija. Incluso yo le decía que fuera a verla, pero siempre buscaba pretextos. Al poco tiempo, descubrimos que mi pequeña tenía ciertos problemas, algo que gracias a que me di cuenta a tiempo, con tratamientos y terapias ha mejorado considerablemente.
Él estaba molesto, pero tenía que aceptarla, era nuestra hija. Al año, en un descuido, me embaracé nuevamente. Él, emocionado, pensaba que finalmente sería un varón. Pero las sorpresas de la vida fue otra niña. Él no estaba nada contento. Hasta me reclamó que por qué solo niñas. A lo que le respondí que el que daba el sexo del bebé era el hombre, pero aún así no la quería. Pasaron unos días y no tuvo más remedio que aceptar a la pequeña. Yo siempre trataba de que fuera a ver a su primera hija, ya que yo jamás tuve un padre que viera por mí. Él me decía que le mandaba dinero y que estaba ocupado, por lo que en un cumpleaños de mi hija mayor invité a la niña para que asistiera. Llegó la pequeña de sorpresa para él y me percaté de que la niña tenía síndrome de Down. Saludé a la exesposa y ella fue muy amable conmigo, la cual hasta la fecha mantenemos una relación cordial. Yo saludé a la pequeña. Era media hermana de mis hijas y tenían que conocerse y llevarse. Los errores de los padres no deben pagarlos los hijos. Él se enfureció. Dijo que cómo fui capaz de invitarla. Yo le dije que era familia y que mis hijas deberían de conocerla. Recuerdo que ese día tuvimos un gran conflicto, el cual con los días se resolvió. A los 5 años de casados, su empresa seguía en su vida. La verdad que nos dábamos muchos lujos y viajes. Jamás nos faltaba nada. Pero empecé a notar raro a Fernando. En una ocasión, fui a verlo a su oficina por unos papeles que necesitaba y que él tenía en su caja fuerte. Me percaté de que había contratado a una cajera. Usualmente había hombres en el negocio, ya que la única mujer era la asistente, doña Lolita, una mujer de aproximadamente 50 años de edad, muy trabajadora y honesta. Por lo que me llamó la atención, le pregunté y me dijo que la había contratado por recomendación de un empleado, que era madre soltera de 2 hijos y que necesitaba el dinero, además de que era trabajadora. Yo la vi y a mi parecer no era muy agraciada y hasta cierto punto tampoco femenina, por lo que no sentí celos o algún sentimiento de desconfianza. Recogí los papeles, pero al salir de la oficina vi a aquella mujer, la cual se llamaba Paula, que se me quedaba viendo con una mirada despectiva que transmitía odio hacia mí. Ella me vio salir del edificio y jamás apartó la mirada. Por la noche, cuando llegó Fernando a cenar, le hice el comentario. Él me dijo que estaba loca, que estaba celosa y me lo estaba imaginando. Yo le dije que me dio el sentimiento de que ella sería un problema para nosotros. Él me dijo que no le gustaba, que incluso para él se le hacía pasada de peso y que no estaba nada linda. Además que no era su tipo. Pasaron un par de meses y mi marido empezó a llegar tarde del trabajo. Usualmente llegaba a las 8 de la noche, pero en ocasiones llegaba hasta la medianoche. Yo le preguntaba dónde estaba. Él me decía que estaba en la oficina, que tenían unos pedidos y que necesitaba cumplir el tiempo de entrega. Pero en mis adentros sabía que algo andaba mal. Pronto empezó a mejorar la relación. Llegaba nuevamente a la hora y se podría decir que éramos felices. Pero justo al año, un día al recoger la correspondencia, vi que había un sobre dirigido a mí. No tenía nada más, ni dirección del remitente o timbre postal, por lo que se me hizo muy raro. Sin embargo, lo abrí y vi que habían unas fotos de un niño muy pequeño y muy parecido a Fernando, y una nota que decía: yo sí le pude dar lo que tú no. No puedo explicar con palabras el sentimiento que tuve. Me sentí traicionada, dolida, lastimada. Y todo venía de aquel hombre que me había prometido la luna y las estrellas. Cuando llegó de la oficina lo confronté. Le cuestioné acerca de las fotos. Lo admitió. Me dijo
que tuvo un desliz con Paula, aquella cajera que según él estaba pasada de peso y nada femenina. Lloré amargamente. Le dije que cómo había sido posible que me engañara de esa manera, si solo vivía para él y nuestras hijas. Él me dijo que no entendía cómo le había hecho caso y que cuando supo que estaba embarazada, cortó la relación. Entonces le pregunté si no puso alguna queja por haberla corrido de la empresa. Ahí me dio la noticia, la cual me cayó como agua helada. Me dijo que ella seguía laborando en el negocio. Me salían chispas por todos lados. Le grité que cómo era posible que esa mujer siguiera ahí. Él me dijo que no tenía corazón para correrla porque ahora ya tenía 3 hijos y necesitaba el dinero. Quise terminar con él, pero me rogó que no lo dejara, que iba a correrla y que quería que trabajáramos en nuestra familia. Yo le dije que lo pensaría. Estuvimos durmiendo en cuartos separados y como a la semana le dije que aceptaría trabajar en nuestro matrimonio por las niñas, que tendríamos que ir a terapia y que esa mujer tenía que salir inmediatamente y sin excusas de nuestras vidas. Él dijo que sí, que haría todo para no perderme. Fuimos varias veces al psicólogo y mejoramos, o al menos aparentemente. En una ocasión llegué a verlo al negocio para hacer un intento por mejorar nuestra vida en pareja y vi a aquella mujerzuela todavía laborando en el lugar. Salí inmediatamente de ahí. Él se dio cuenta y me siguió. Ahí, afuera del edificio, estuvimos hablando y aquella mujer nos veía a través de la ventana con una sonrisa malévola que traspasaba aquellos cristales transparentes. Le dije que iría a la casa y que si quería podía irse conmigo y platicar ahí. Él me siguió en su auto. Estuvimos hablando por horas. Sin embargo, empezó a salir la suciedad que tenía guardada en el alma. Me dijo que seguía con ella, que ella le había dado un hijo que yo no pude darle y que me tenía que aguantar viviendo con él, si no, que me quitaría a las niñas y me dejaría en la calle. Esas palabras saliendo de la boca del hombre que más amaba me destrozaron el corazón. Al día siguiente le marqué a una amiga y le hablé para contarle todo. Necesitaba desahogarme. Ella me escuchó y me dijo algo que hasta el momento no había pensado. Me dijo que a lo mejor mi marido estaba embrujado. Yo le dije que no creía en eso. Entonces, ella me confió un secreto. Su hermana tenía el don de la videncia, que antes no me lo había dicho porque yo era muy escéptica, pero que ahora pudiera ayudarme, que tuviera la mente abierta. Esa misma noche dejé a mis hijas con mi madre y fui con mi amiga a ver a su hermana. Nos sentamos a platicar y me dijo que ya sea que creyera o no, me diría lo que ella veía. Recuerdo muy bien que cerró los ojos y respiró profundo, y cuando los abrió, vi su rostro diferente. Era ella, pero a la vez no era. Sus facciones estaban ligeramente modificadas. Me dijo que le habían hecho un amarre negro a mi esposo, que el amante había ido a ver a una bruja que trabajaba con la Santa Muerte Negra, que puso su foto dentro de un frasco con ciertas cosas que no podía distinguir, pero que estaban enterradas en un cementerio, que lo han venido trabajando desde hace mucho tiempo, que esa mujer llegó por recomendación de un hombre, el cual era su amante, y querían que Fernando, mi esposo, se enamorara para que poco a poco le quitaran el dinero, y así ella y el amante lo disfrutaran, que la brujería se la fue dando a diario, además de ciertos rituales que habían hecho en la oficina a mitad de la noche. Que ella, a propósito, se embarazó de Fernando para poder sacarle más dinero, que eso ya lo había hecho antes, que además me habían hecho un trabajo de brujería a mí para que estuviera ciega, que incluso no me diera cuenta de las señales
y que todo me saliera mal. Incluso que tenían una foto de mis 2 hijas enterradas lejos de él en el cementerio, para que se fuera alejando de ellas y poco a poco les dejara de importar. Yo no daba crédito a todo lo que escuchaba y además me dijo que aquella mujer fue la que me mandó el sobre con las fotografías del niño. Rompí en llanto. Mi amiga me abrazó. En eso vi cómo su hermana salió del trance y me preguntó que si obtuve la respuesta que buscaba. Que cuando ella entra en sesión, no se acuerda de nada, que un espíritu que la acompaña siempre toma su cuerpo y es aquel el que habla. Platicamos un rato más y me fui por mis hijas. Yo traté de no demostrarles nada, porque ellas no tienen la culpa. Pero en la noche, al acostarme a dormir, me puse a pensar que a lo mejor lo que me dijo la hermana no era verdad, pero que quería constatarlo. Así que buscaría otra opinión al respecto. Indagando, logré encontrar el teléfono de un hombre que trabajaba con la Santa Muerte. Le marqué y me dijo que vivía en otra ciudad, pero que podría darme la consulta por esa vía. Yo pensé, ¿qué podría perder? Me dijo que trabajaba con la Santa Muerte blanca y negra. Yo le dije que solo quería saber, que no quería hacer nada al respecto, solo saber de mi situación. Él, a la distancia, confirmó lo que la hermana de mi amiga me había dicho. Habían hecho una brujería por deseo con la Santa Muerte. Estaba atado para hacer y decir lo que aquella mujer deseaba, y que a mí me estaban haciendo un trabajo para que no pudiera hacer nada con mi matrimonio y que yo estuviera en la ruina. No quise tomar represalias brujeriles, por así decir, pero esa noche, cuando mi marido llegó a la casa, hablé con él. Le dije la situación, que le habían hecho brujería porque deseaban tener nuestro dinero y nuestra felicidad. Él, obviamente, no me creyó. Empezamos a discutir y desgraciadamente llegamos a los golpes. No quiero dar mucho detalle al respecto. Solo puedo decir que a pesar de su fuerza y actitud, logré sacarlo de la casa. Pero desgraciadamente no puse una demanda judicial. Algo pasaba y no lograba llegar. Pasaban situaciones inexplicables. Al par de días, él metió la petición de divorcio. Logré contratar un abogado muy bueno en la ciudad. Pero desgraciadamente Fernando lo compró. Y ahora lo representa a él. Ya pasé por 2 abogados más y ninguno me ha podido ayudar. Con el dinero que tiene, logró que hicieran un divorcio exprés sin mi consentimiento, por lo que hasta la fecha sigo peleando por una manutención digna para mis hijas y para mí, ya que me dediqué al hogar puesto que él no me dejó trabajar después de casados. Y además, mis hijas necesitan atención especial. De los papeles que he metido, se han extraviado, no los han tomado en cuenta o simplemente no los ven. A los pocos días del divorcio, su amante se operó para estar delgada. Le da muchas comodidades y lujos. Salen con su niño y los hijos de ella. Compran todo lo que desean. Y a mis hijas, él tiene más de 6 meses que no las ve ni les habla por teléfono. Cuando le digo que necesitan ropa porque han crecido, compra cualquier cosa y me las envía. Y muchísimas cosas más que esas se las dejo a Dios. Posteriormente, se casó por el civil con aquella mujer y puso a su nombre todas las propiedades y el negocio, para que así no puedan exigirle a él que me pase una manutención decente. Yo creo que sí funcionó la brujería por deseo o amarre negro con la Santa Muerte. Mi marido nos maltrató, se alejó de mis hijas, ha hecho cosas impensables para que suframos. Él está ciego porque no se da cuenta de que incluso ahora que están casados, aquella mujerzuela lo sigue engañando y para todos es un muñeco de trapo. Y ahora vivo con el miedo de que no logre ganar la justicia
y no obtenga lo que nos corresponde, que mis hijas crezcan sin una figura paterna de amor y tomen malas decisiones, y que sigan haciendo brujería para vernos más hundidas con los años. Mi único consuelo es que sé que hay justicia divina y que Dios jamás nos abandonará. Infidelidad, basado en hechos reales. Quiero compartir parte de mi vida con todos ustedes, porque puede ser que alguien esté pasando por algo parecido, y quiero que mi experiencia les sirva de lección. Mi nombre es Alberto, y esta es mi historia. Vengo de una familia humilde pero trabajadora. Mi madre se dedicaba al hogar, y mi padre tenía un pequeño comercio en la ciudad. Somos en total 6 hijos. Yo soy el único que no quiso seguir estudiando. Terminé la preparatoria y me puse a trabajar. Pero a base de esfuerzo y dedicación, logré levantar desde cero un negocio que se dedicaba a la manufactura de ropa. Me iba de maravilla y por azares del destino, conocí a una mujer hermosa llamada Carolina, hija de buena familia. Desde que la vi, dije que ella sería mi esposa. Y así fue. Nos casamos justo al año de habernos conocido y éramos muy felices. Le mandé a hacer una casa llena de lujos, como la que ella se merece. Se dedicaba al hogar, pero tenía servidumbre para que no tuviera que hacer ningún trabajo. Cada vez me iba mejor en el negocio, al grado que decidí asociarme con 2 hermanos para crear un negocio de exportación de aguacates, y eso nos permitió que el dinero se multiplicara velozmente. Pero yo, al no tener una carrera o conocimiento alguno de contabilidad o manejo de negocio, es decir, era empírico, no me daba cuenta de las filtraciones de efectivo que tenía la compañía. Recuerdo que una de mis cuñadas, que estudiaba administración de empresas, vino a trabajar conmigo y al par de semanas me dijo que mis hermanos me estaban robando. Yo no le quise creer, decía que cómo mis hermanos iban a robarme, si yo, desde que empecé a trabajar, los ayudé pagando parte de sus estudios universitarios. Y además, me asocié con ellos, dándoles toda mi confianza, por lo que de una manera amable, despedí a mi cuñada. Creía que me estaba metiendo solamente ideas tontas en la cabeza. En una reunión que tuvimos mis hermanos y yo, dijeron que teníamos suficiente dinero para poder expandirnos y que había un negocio en puerta en la isla de Cuba, por lo que deberíamos ir personalmente. Yo acepté. Pensaba en que nos iba tan bien que estaría genial que tuviéramos más negocios, ya que con los años nos habíamos acostumbrado a darnos grandes lujos, viajes a Europa, comprábamos siempre lo mejor sin importar el precio, por lo que pensaba en que era el momento de expandirnos para alcanzar más fortuna. Nos fuimos la primera vez a Cuba los 3. Ahí entablamos conversación con unas personas que nos decían que podríamos hacer negocio en la isla, pero ellos, al querer complacernos, invitaron a unas chicas. Eran muy hermosas. Habían varias como para que nosotros escogiéramos, pero había una joven en particular de no más de 20 años, mulata de ojos verdes, con un cuerpo de tentación. La verdad que me hizo sentir importante. Yo, con mucha más edad que ella, hacía que me sintiera más atractivo. Alguien diferente a mi esposa estaba interesada en mí. Sentía que yo era un adolescente y entre copas pasamos la noche juntos. A la mañana siguiente tendríamos que regresar a México para revisar la documentación y platicar acerca de que si aceptamos o no la propuesta. Pero yo no podía olvidar a aquella mulata, que si bien mi esposa era hermosa, aquella joven me dio algo que jamás había probado en la vida: infidelidad apasionada. Al llegar a la ciudad, mi esposa con mis 3 niños fueron a buscarme al aeropuerto. Al verlos, sentí mucha alegría y desgraciadamente, al ver a mi esposa tan hermosa y buena, no sentí remordimiento alguno.
y pensaba en mis adentros que fue locura de una sola noche. Al paso de una semana, acordamos que estábamos interesados en el negocio de Cuba, por lo que dije que yo iría solo para acordar los detalles. Mis hermanos estuvieron de acuerdo y yo por dentro deseaba encontrarme otra vez con la mulata de ojos verdes. No dejé que pasara un día más y mi secretaria me compró el boleto de avión para el día siguiente. Al llegar por la noche a mi hogar, mi esposa ya me había hecho la maleta. Me sentía hasta cierto punto culpable por mi traición, pero lo opacaba el recuerdo tan excitante que había vivido con aquella joven. Partí al día siguiente muy temprano. Llegué al hotel y me registré. Rápidamente fui a las oficinas de los contactos ahí en la isla para acordar más detalles del negocio y aproveché para preguntarles acerca de la joven. Ellos, sin ningún problema, la localizaron y ella llegó a mi encuentro. Recuerdo muy bien que al finalizar la junta salimos la joven y yo. Se llamaba Mercedes. Le invité a comer. Ella estaba encantada. Desgraciadamente la situación en la ciudad no era tan buena para los pobladores de esa época, hablando de los años 90, por lo que para aquella chica le estaba bajando el cielo. Disfrutamos la tarde juntos y le invité a pasar la noche conmigo. Ella aceptó. Y entre pretextos, avisé a mi oficina y hogar que el negocio se retrasaría unos días, por lo que regresaría la siguiente semana. Me quedé con Mercedes. Sentía que tenía una luna de miel con aquella joven. Me volvía loco. Obviamente, sabía muy bien qué ofrecer, pero yo, como tonto, caí rendido a sus pies. Todo el tiempo que estuve ahí, se quedó conmigo en el hotel. La llené de lujos, le compré todo lo que quería con el fin de que estuviera feliz y se quedara conmigo. Al regresar a mi ciudad, buscaba pretextos para regresar a Cuba. Decía que tenía que abrir una oficina y habría que volver de manera continua. Pero la realidad es que ya le había rentado una casa a Mercedes y quería estar con ella lo más que pudiera. Mi esposa jamás me dijo nada, puesto que el dinero siempre estaba para lo que quisiera. Muchas tarjetas de crédito, efectivo, coches de lujo, servidumbre y más. Además, le decía que yo iba únicamente a trabajar y que la amaba. En cierta manera era verdad, la amaba. Pero también quería satisfacer mis placeres más ocultos y que Mercedes me cumplía sin objeción alguna. En un viaje a Cuba, aquella mulata que me volvía loco me llevó a ver a su madre. Al entrar, me percaté de que tenía una casa humilde. La mujer hizo una comida típica de la isla. Me trataban como rey. Si bien en mi casa era feliz, acá sentía que era deseado. Les pregunté dónde estaba el baño y me dieron las indicaciones, pero al pasar por un pasillo, volteé hacia una puerta y vi en una habitación un altar, con veladoras, estatuas y muchas cosas más que prefiero no revelar. Entré al baño, pero al regresar, les pregunté que qué era ese cuarto. Mercedes me dijo que su madre era santera y que ahí hacía sus consultas. Yo no sabía muy bien qué significaba, por lo que me explicaron un poco de la religión. Terminamos de cenar. Mercedes y yo nos despedimos de su madre. Y como no era tan tarde, nos fuimos a tomar algo a un bar. Ahí sentía que todos me veían. Me sentía orgulloso de mi joven acompañante, que si bien era muy hermosa, estaba conmigo, yo, muy lejos de ser un Adonis. Pasadas la medianoche, nos fuimos a nuestra casa y al estar acostados en la cama, Mercedes me dijo que tenía algo para mí y me dio un amuleto, por así decir. Me dijo que lo debo de traer siempre, que es para que me acuerde de ella. Se lo acepté. No era necesario recordarla con eso porque la tenía clavada en la mente, pero me llevé aquel amuleto cuando fui de regreso a mi hogar en México. Al cabo de un par de semanas,
empecé a tener problemas monetarios en la empresa que manufacturaba ropa. Se descomponían las máquinas y en la empresa de exportación de aguacates empezaron a disminuir los pedidos y el flujo de dinero empezó a decaer. Mis hermanos me dijeron que había una oportunidad de abrir una fábrica de plásticos y que necesitábamos hipotecar activos. Yo fui ciego y les creí. Me pidieron firmar unos papeles, los cuales firmé ante el notario. Todo empezó a decaer. Sin embargo, busqué la manera de regresar a ver a Mercedes y estar con ella un tiempo. Al llegar a Cuba, me recibió mi mulata, toda una señora de la casa, con su servidumbre y chofer, porque no sabía manejar. Le daba lo que quería con tal de que siguiera conmigo. Y cada vez me pedía más dinero para cualquier capricho. Si quería una casa más grande, ropa o viajar con sus amigas. Y yo, ciego, le daba todo lo que quería. Regresé a México y cuando lo hice, me di cuenta de que mis hermanos se habían quedado con la empresa aguacatera y la fábrica de plásticos que íbamos a comprar. Los papeles que me dieron a firmar eran para quitarme la parte mayoritaria que tenía y aparecía como que se la cedí. La maquiladora de ropa no pudieron quitármela porque mi esposa formaba parte de la empresa y ella necesitaba firmar también. Así que fueron astutos. Únicamente robaron efectivo poco a poco y me endeudaron. Todo iba en picada. Debido a esta situación, cerré el negocio en Cuba y no podía viajar para ver a Mercedes. Entonces, ella me empezó a llamar por teléfono para pedir más dinero. Yo le decía que no tenía, que incluso debería de cambiarse a un departamento más modesto. Pero ella empezó a amenazarme con contarle a mi esposa de nuestra relación. Y yo, con tal de que no sucediera, le enviaba el dinero que me pedía. Por lo que tuve que vender un par de terrenos que había comprado cuando tenía dinero. Y además, hipotequé la casa donde vivía con mi esposa y mis hijos, para que ese dinero me ayudara a solventar los gastos de la maquiladora y los lujos de mi amante. Poco a poco, fui perdiendo todo lo que tenía. Después de tener tanto en mi bolsillo, ahora tenía centavos. Logré dar un último viaje a Cuba para terminar la relación con Mercedes, pero ella me amenazó diciendo que hablaría con mi esposa para contarle nuestro amorío. Yo le dije que no tenía más dinero, que todo se había perdido debido a la devaluación de México en los años 90 y que mis hermanos me habían robado los negocios. Pero ella, de manera vengativa, me dijo que esto no se quedaría así y que yo pagaría muy caro el terminar con ella. Me regresé a mi país con la cola entre las patas, como decimos acá, y vi cómo mis hijos, de estar en la mejor escuela de la ciudad, los tuve que cambiar a otra más económica. A mi esposa le tuve que quitar la servidumbre y vender su Mercedes. Le compré un carro más austero. Ella siempre me apoyó. Me dijo que se había casado conmigo por amor, no por interés, que cuando me conoció no tenía nada y que aún así se había enamorado de mí. Yo me sentía como un perro, no hay otra descripción. Mi negocio se fue en picada. Perdí mi fortuna, mi casa, mis autos y poco a poco fui perdiendo la salud. Al estar en este punto me pregunto, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Habrá sido brujería, santería o karma? ¿Cómo fue posible perder todo el dinero que tuve en tan poco tiempo? Al paso de los años, no me pude reponer en lo económico. Mi esposa puso una cocina económica, por lo que ella trabaja para el sustento del hogar. Tenemos un carro con una antigüedad de muchos años. Nuestros hijos se casaron. Uno casi no nos visita. El otro vive fuera del país. Y el más pequeño a veces nos apoya un poco con los gastos de nuestra casa. Yo estoy enfermo, padezco hipertensión, tengo inicios de Parkinson y tengo diabetes tipo 2 y además
casi no veo. Hay personas que dicen que lo que uno hace acá en la tierra, acá lo paga. Ahora vivo con el miedo de que esta situación empeore. Dependo de mi esposa para todo. Sin embargo, sé que no soy una persona fácil y tengo miedo de que ella se canse y se vaya. Trato día con día de mejorar, pero la culpa no me deja en paz. Me arrepiento de todo el dinero que despilfarré, los consejos que deseché y la fidelidad que pude haber dado al amor de mi vida. Brujería negra, brujería mortal. Se recomienda discreción. Mi experiencia con la brujería negra fue hace muchos años. Si bien es escalofriante y me da terror solo recordarla, quiero compartirla con todos ustedes. Es real y muchas personas fueron testigos. Me llamo Francisco. Soy originario de la ciudad de Jalapa, Veracruz, en México. Vengo de una familia pequeña. Mis padres llegaron a este país desde España por motivos de la guerra a inicios del siglo pasado y lograron establecerse sin problemas. Debido a los negocios fructíferos de mi padre, logré estudiar la carrera de medicina y al término de esta, empecé a laborar en un hospital. Ahí, a base de esfuerzo y dedicación, fui acomodándome poco a poco, permitiéndome equilibrar mi empleo con los estudios de la especialidad de ginecología. Al terminar mi posgrado, me dieron un puesto administrativo y fue ahí cuando empezó mi aterradora experiencia con la brujería negra de la que fui víctima. Debido al trabajo administrativo que era muy pesado en el departamento, además de mi trabajo como médico, necesitaba de un asistente para poder organizar mejor todas las actividades. Dentro del mismo edificio se corrió la voz y 4 enfermeras fueron a una entrevista, ya que la paga era un poco mejor que la enfermera de piso, además de que el horario era mucho más cómodo. Recuerdo muy bien que había una enfermera que estaba más capacitada que las demás en el ámbito administrativo, por lo que la llamé el viernes por la mañana para darle la noticia y tuviera tiempo de arreglar sus pendientes y el lunes empezar a trabajar en mi oficina. Pero ese día no llegó a trabajar. Se me hizo muy extraño porque parecía ser una persona muy seria en el trabajo, además de que tenía muy buenas recomendaciones. Pensé que al día siguiente vendría a la oficina y así fue. Me vino a ver, pero para disculparse, que no podía trabajar conmigo porque su madre se enfermó de repente y tendría que dejar de trabajar un tiempo para quedarse en su casa a cuidar a su mamá. La verdad, que me quedé con un extraño sabor de boca. La mujer se veía muy afligida y mientras yo seguía sin ayuda. Al cabo de un rato, tocaron a mi puerta. Era una enfermera, se llamaba Miriam. Venía a preguntar si el puesto seguía vacante, a lo que le contesté que sí. Entonces, me dio su solicitud de empleo y varias cartas de recomendación, además de unos diplomas o certificados que avalaban haber tomado unos cursos secretariales. Se me hizo muy agradable. La mujer tenía 24 años de edad, alta y algo bonita. Se veía muy seria y hasta cierto punto penosa. Le dije que revisaría sus papeles y que si quedaba en la posición, yo le avisaría. La investigué en el edificio y llamé a los que redactaron sus cartas de recomendación. Todos hablaban maravillas de ella, que era muy trabajadora y honesta, por lo que esa misma noche le comuniqué que el puesto sería suyo, a lo que ella se puso muy feliz y dijo que llegaría puntual al día siguiente. Empezamos a trabajar y todo fue muy cordial. Nos compaginábamos muy bien. Hasta pensaba que leía mi mente porque cuando le iba a solicitar algo, ella era tan eficaz que ya lo tenía listo. En aquel entonces no me había casado, ya que por cuestiones del estudio y trabajo me era muy difícil mantener una situación amorosa. Hasta que conocí a Romina. Ella es una mujer que me enseñó a que debía dar cabida al amor y no solo tener la nariz dentro de los libros. Pasaron un par de meses
y la relación entre Miriam, mi asistente, y yo seguía siendo muy buena. A veces platicábamos de situaciones como que vivía sola porque sus padres vivían en otra ciudad y que era muy religiosa y siempre asistía a misa, que no tenía novio porque todavía no había llegado a su vida la persona indicada. La veía como una buena chica, a la cual le llevaba bastantes años, por lo que jamás me cruzó por la mente alguna relación sentimental. Además, que ya le había dado el anillo de compromiso a mi novia y estaba enamorado de ella. En una ocasión, llegué por la noche a visitar a mi novia y me dijo que me había llamado y que Miriam le contestó, diciendo que estaba muy ocupado y que le marcaría después, pero que no la llamé. Yo, extrañado, le dije que mi asistente no me dio ningún mensaje, que de seguro se le había olvidado, y simplemente pasamos a gusto la velada. Al día siguiente, le pregunté a Miriam por qué no me había dicho de la llamada de mi novia, a lo que ella me respondió que me había dejado un papelito con el mensaje en el escritorio. Pero yo, cada noche, reviso mi escritorio para no dejar pendientes, y ese papel antes de irme no estaba en la superficie. Se me hizo raro, pero lo dejé pasar. Al cabo de un par de semanas, Miriam me dijo que si quería salir a cenar con ella. Yo le contesté que era muy amable, pero no podía, que tenía un compromiso. Ella solo contestó que a lo mejor sería otro día. Pasaron unos días y llegó mi prometida Romina al consultorio. A mí me extrañó. Le pregunté que qué sucedía. Ella me dijo que varias veces me marcó, pero que Miriam, cuando contestaba, le colgaba, y que venía a verme porque teníamos una cita para la iglesia, para acordar la fecha de la ceremonia. Yo simplemente terminé con mis pendientes y salimos del edificio. Miriam me preguntó que a dónde iba. A mí se me hizo un poco de mal gusto que me cuestionara, a lo que le respondí que tenía que dar unas vueltas y que regresaba más tarde. En eso, sentí que su mirada se transformó en una que jamás había visto en ella. Vi sus ojos llenos de odio, por lo que simplemente me di la vuelta y salimos de ahí. Cuando llegué más tarde, Miriam se disculpó por su conducta y se la acepté. Realmente, mi cabeza estaba más ocupada en el trabajo y en la boda que en niñerías, según yo. Pasaron un par de días y llegó Miriam muy atenta. Me dijo que tenía un par de consultas por la mañana y que me había traído un té, que me lo tomara, que era muy bueno y me ayudaría a que tenga más energía para el trabajo. La verdad, que ella se comportaba tan buena, trataba a las pacientes con mucho amor y cuidado, que no quise hacerle un desprecio, por lo que me lo tomé. El sabor se sentía algo raro, pero no era desagradable. Y a raíz de ese día, todos los días en la mañana, me traía un té. Usualmente de color oscuro, pero siempre un té. Y como se hizo costumbre, me lo tomaba. A raíz de esta situación, empecé a tener problemas en el trabajo. Incluso en un parto, mi paciente tuvo una complicación inesperada, porque era una mujer muy sana y aquella falleció a dar a luz, dejando a su pequeña sin madre. La verdad que estaba desconsolado. Al dar la noticia trágica al esposo de mi paciente, fui a mi oficina y me encerré. No me da pena decirlo, lloré como si el bebé fuera mío. No entendía cómo sucedió, si la mujer era joven, con plena salud y en cada chequeo no mostraba nada fuera de lo normal. Miriam entró a mi oficina sin tocar. Se sentó junto a mí. Yo traté de mantener la compostura, pero se aprovechó de la situación. Me abrazó y yo me solté a llorar en sus brazos. Pero ella buscó la manera y me besó. Yo inmediatamente me levanté, no correspondiendo a ese gesto. Ella, de manera rápida, se levantó y salió de mi oficina, tomó sus cosas y se retiró. Al día siguiente, llegué como de costumbre y ella ya estaba ahí. Entré a la oficina y me siguió. Se disculpó. Me dijo que lo sentía mucho, pero que tenía que sincerarse,
que estaba enamorada de mí. Yo, de manera educada, le dije que me iba a casar y que amaba a mi novia, que no podríamos ser nada más, que la relación entre nosotros siempre sería de jefe y asistente, que debería buscar un hombre soltero que la valore. Ella, de manera calmada, me dijo que lo entendía. Yo le dije que si prefería, le buscaba un cambio de puesto ahí en el edificio. Ella me dijo que no, que era lo suficientemente capaz de llevar las cosas, por lo que al terminar la plática se fue a su escritorio y el día siguió su rumbo. Yo tuve un sentimiento extraño. Sentía que debería de despedirla o transferirla a otro lado. Sentía como que algo no estaba bien, pero hice caso omiso a mi sentir. Todos los días se notaba muy amable conmigo, me llevaba mi té, pero un día, después de tomarme la bebida caliente, me empecé a sentir muy mal. Miriam entró y cerró la puerta detrás de ella. Me dijo que me recostara en el sofá, que me tomaría la presión, pero yo sentí que me desvanecía hasta perder el conocimiento. Al despertar, vi a Miriam sentada junto a mí, tocándome la frente. Estaba murmurando unos cantos que no comprendía. Ella, al verme abrir los ojos, guardó silencio. Le pregunté que qué sucedió, a lo que ella me contestó que me desmayé, que me sacó sangre para analizar, porque a lo mejor tenía algo serio. Me molesté que hiciera eso sin mi permiso, pero lo hecho estaba. Ella se retiró, pero yo sentí nuevamente que algo no andaba bien, que sus intenciones no eran las adecuadas. Sin embargo, como era eficiente en el trabajo, puso a un lado esos sentimientos, tratando de buscar un justificante a sus actos. Por la tarde, le pedí que me entregara los resultados de los análisis, pero ella decía que todavía los del laboratorio no lo mandaban, que en cuanto los tuviera me los daría. Así pasaron un par de días, por lo que fui directamente a los laboratorios para recoger los análisis. Ellos me vieron extrañados. Dijeron que nadie había llevado una muestra de mi sangre. Yo les dije que sí, que mi asistente Miriam lo había hecho y tenía la prueba del piquete. Ellos simplemente se disculparon y lo negaron. Fui directo a encarar a Miriam. Ella me dijo que de seguro lo habían perdido, que se pelearía con ellos para que lo entregaran. Pero yo, en mi molestia, le dije que lo dejara como estaba, que no quería problemas por tan poca cosa. Empecé a tener discusiones con mi prometida. Nos enojábamos todo el tiempo y los momentos en que estábamos juntos empezaron a disminuir, ya que siempre había algo más que hacer en el hospital o alguna consulta extra. Al paso de los días, empecé a sentirme mal. Me dolía mucho el cuerpo, sobre todo el estómago. Empecé a tener fiebre y en un par de ocasiones tuve que faltar al trabajo. Yo, harto de no saber qué tenía, fui a hacerme unos análisis y estos no arrojaron nada extraño. Pero los dolores en el estómago iban en aumento, al grado que una noche tuve que llamar a mi padre para que me llevara de emergencias al hospital, porque no podía con el dolor. Ahí me tuvieron que operar. Al abrirme el estómago, disculpen lo gráfico que seré, por favor, encontraron en todo el intestino hebras de cabello color negro. Estaban adheridas a las paredes de este. El doctor que me operaba tuvo que pedir apoyo a otro médico para que lo asistiera, ya que jamás había visto algo como esto. Y entre los dos, poco a poco empezaron a sacar aquel cabello, y cada vez que lo hacían, iban uniéndolo, formando como una pelota. Cuando terminaron, la cantidad de cabello formaba una bola del tamaño de una pelota de béisbol. Al salir de la cirugía, ellos hablaron conmigo y me contaron la situación. Llevaron en un frasco aquella maraña de cabello negro, por lo que pude constatar con mis propios ojos que lo que decían era la verdad. Mi madre me dijo que a lo mejor alguien me estaba haciendo brujería.
Yo no quería creerle como hombre de ciencia, pero después de ver lo que vi, sentía que cualquier cosa era posible. Mi madre llevó a la casa a una mujer. Era curandera, por así decir. Me dijo que había alguien muy cercano a mí que estaba empeñada en que fuera para ella y que como la desprecié, me estaba haciendo un trabajo de brujería negra, que quería que yo muriera, que si no era para ella, no sería para nadie. Enseguida pensé en Miriam, mi asistente. Le dije que todos los días me llevaba un té por la mañana. Y me dijo, la curandera, que por ahí me daba la brujería mortal, para que yo, poco a poco, perdiera la vida. No le dije nada a Miriam. Dejé que atendiera a la oficina en mi ausencia. Pero cuando regresé, la encaré. Ella me dijo que no sabía de qué hablaba, que sería incapaz de algo así, que era muy religiosa y que sería un pecado. Pero yo la amenacé. Le dije que empezaría a hacer averiguaciones y si era culpable, haría que la metieran presa por tratar de quitarme la vida. Ella simplemente lo negó y salió de mi oficina. Tomó su bolsa y partió del edificio. Más culpable no podía ser, pensé en mis adentros. Contraté a un investigador privado y fuimos al departamento de aquella mujer, pero lo había abandonado. El casero abrió la puerta y lo que encontramos en su interior era escalofriante. Entramos a una habitación y habían fotos mías pegadas en la pared. Sobre una mesa había un frasco con mi foto adentro, con cabello y tierra negra. También, sobre la mesa había una foto mía donde estoy de cuerpo completo y en el estómago tenía alfileres. Además, había una imagen de un espectro con una veladora negra ya consumida, un pañuelo mío a un lado y un tubo con sangre. Me imagino que sería mía, tomada aquel día en que me desmayé. Y por muy extraño que suene, había una foto de la enfermera a la que iba a contratar en primer lugar. Estaba acompañada de su madre, pero la señora tenía unos alfileres clavados en el pecho, específicamente en el corazón. Entramos a su recámara y vimos una almohada con las iniciales de ella y mías bordadas. Pero para rematar, había un vestido de novia colgado en un gancho. No cabía duda de que aquella mujer era una desquiciada. Miriam huyó y jamás la encontramos. Yo me casé con Romina y tuvimos 4 hijos, los cuales en la actualidad me han dado 12 nietos. Uno de los doctores llevó el frasco con la prueba a un museo para mostrar que la maldad realmente existe. Al día de hoy, no sé si sigue ahí porque han pasado muchos años. Mi encuentro con la brujería negra me enseñó varias cosas. La primera es que a veces las apariencias engañan. La segunda, en desconfiar de la comida que otras personas te dan. Y la tercera, en que se debe hacer caso al sexto sentido. Si algo no se siente bien, no está bien. Estoy agradecido con Dios de haber sobrevivido a la brujería mortal. Ahora, vivo con el miedo de que mi familia se tope con alguna persona que nos quiera hacer daño con brujería, porque sé lo peligrosa que es. Pero tengo fe de que todo el mal se regresa con creces y que Dios nos protegerá. Mal de ojo. Yo soy una mujer que jamás había creído en situaciones paranormales. Pensaba que los fantasmas, espectros o brujería solo eran historias que nos contaban nuestros padres o abuelos para asustarnos. Me llamo Sara y soy originaria de Mérida, Yucatán, en México. Aquí existe la creencia de que te pueden hacer mal de ojo, que si una persona tiene una mirada muy fuerte o mirada envidiosa, puede provocar algún mal, y sobre todo en niños pequeños. Siempre me decían que para que los niños no tuvieran mal de ojo, la persona que lo miraba tenía que tocarle algo, por ejemplo, un piecito. Incluso que se le debe de poner un calcetín al revés o una pulserita roja, que eso
repele, por así decir, la fuerte energía que pudiera caer en el pequeño. A mi manera de ver, eso eran tonterías. Pensaba que cómo es posible que alguien, con solo verte, podía ocasionar que te sintieras mal. Pero qué equivocada estaba. Mi primera experiencia me sucedió con mi hija mayor, Alejandra, hace unos 18 años. Ella era una bebé muy linda, siempre alegre, comelona y le encantaba pasear. La vestía como una muñeca. Me dedicaba 100% a ella, ya que gracias a Dios, mi marido tenía un buen empleo que nos permitió que dejara de trabajar para dedicarme al hogar y a la crianza de mis hijos. Recuerdo que una tarde salí con Alejandra a un centro comercial. Tendría 8 meses de edad. Estaba vestida con ropa de color rosa y un adorno en la cabeza que hacía juego. Caminamos un rato y posteriormente nos sentamos para que le diera su biberón con leche y yo me tomara un café. Cuando pasaron a nuestro lado 2 parejas, estaban platicando y una de las chicas volteó a ver a mi hija. Se le quedó mirando fijamente hasta que nos pasaron de largo. Yo no le di importancia, pero al paso de unos 5 minutos, mi hija empezó a llorar. A mí se me hizo muy extraño porque casi nunca lloraba, y menos cuando estábamos en la calle, ya que a ella le encanta hasta el día de hoy ser patita de perro, como decimos en México, es decir, estar fuera de la casa paseando. Yo la levanté de su carriola para revisar si necesitaba ser cambiada de pañal, si tenía fiebre o si estaba de una manera incómoda. Pero mi pequeña seguía llorando, no paraba. Lo que hice fue ponerla de nuevo en su carriola y salir de la plaza para ir a la casa. Pensaba que a lo mejor tenía calor, puesto que acá, en Mérida, la temperatura es muy elevada. Incluso hay ocasiones en que llegamos a 50 grados centígrados. Cuando llegamos a la casa, le llené su pequeña tina. Disfrutaba mucho de su baño de burbujas, pero en esta ocasión, Alejandra no paraba de llorar. Lloraba tan fuerte y constante que su carita estaba colorada. La sequé y la vestí y luego me acosté con ella en una hamaca para ver si lograba calmarla. Pero la niña no paraba de llorar. Tenía ya más de 30 minutos y no lograba que se calmara. Le llamé a mi madre y me dijo que seguro le habían hecho mal de ojo. Yo la verdad me molesté. Le dije que cómo me hablaba de brujería en ese momento que estaba tan desesperada. Me dijo que me calmara, que pasaría por mí para llevarme con la señora Adriana, una de sus amigas que sabía un poco de cómo curar. Que si bien no se dedicaba a eso, su madre era curandera y aprendió algunos trucos. Recuerdo muy bien que llegamos y vimos a doña Adriana viendo su telenovela. Nos invitó a pasar y nos preguntó qué sucedía. Yo le conté todo. Mi hija, para cuando llegamos, ya tenía más de 1 hora entre llantos y quejas. Me dijo que pasáramos a la sala y que ahora vendría. Salió a su patio y regresó con un huevo de una de sus gallinas y me dijo que tomara a Alejandra entre mis brazos y que le haría una limpia. Empapó aquel huevo recién recogido con agua bendita y comenzó a pasárselo a mi pequeña empezando desde la cabeza. Recorrió todo su cuerpecito hasta los pies. Si yo no lo hubiera visto, no lo hubiera creído. Mi hija inmediatamente dejó de llorar y se quedó dormida. Estaba sorprendida. Después, rompió el huevo en un vaso con agua y vi cómo de la clara salían unas líneas blancas hacia arriba, parecían telarañas. Y al mirar al centro de aquella yema, vi la forma de un ojo. Yo no tengo por qué mentirles. Yo lo vi. Me impresioné mucho. Doña Adriana me dijo que alguien se le quedó viendo y tenía una mirada muy fuerte y por eso le hizo mal de ojo a la niña, que para evitar que sucedan esas cosas debería de ponerle un calcetín, camiseta o ropa interior al revés. Además de ponerle una pulserita roja, incluso podría ser de hilo. También me dijo que no hay que ser curandera o tener poderes para hacer eso, que yo podría hacerlo.
que los huevos reciben la energía negativa que uno pudiera tener, que los pequeños son seres nuevos, por así decir, y son más susceptibles de recibir las energías de las personas, buenas o malas, que pensamos que son patrañas, pero que tomemos en cuenta que todos en el mundo estamos conectados y que los adultos también podemos ser víctimas de mal de ojo, pero ahí los síntomas son diferentes. Salimos y mi pequeña ya estaba bien, como si nada hubiera pasado. Por la noche, cuando mi marido llegó a la casa, le conté todo lo que me había pasado con la niña y cómo doña Adriana la había aliviado. Él estaba muy incrédulo. Me dijo que cómo era posible que pensara en esas cosas, que estamos en el siglo XXI y que eso eran cosas de las abuelitas. A lo que le respondí que lo que vi fue increíble pero cierto, y que si yo no creía en esas cosas, ahora tenía mis reservas. Mi segunda experiencia fue al par de meses. Recuerdo que mi esposo llegó a comer. Lo vi muy cansado, tenía poco apetito y me decía que estaba harto del trabajo, que todo lo que hacía por alguna razón salía mal. Tenía varios proyectos en puerta y que por alguna situación inexplicable ya no se realizaban. Me dijo que no tenía tanta hambre y que quería irse a descansar porque ya tenía varios días que padecía de insomnio. Yo recogí los trastes de la comida y mientras lo lavaba, por alguna razón vino a mi mente mal de ojo. Fui a verlo, pero él ya estaba dormido. Lo dejé descansar y cuando se levantó, le dije que creía que tenía mal de ojo. Él se rió y me dijo que eran tonterías, que no creía en esas cosas. Yo le dije que qué mal podría hacerle que yo le pasara un huevo. Él accedió y le fui pasando un huevo mojado con agua bendita por todo el cuerpo, empezando por la cabeza, justo como lo hizo la señora Adriana. Y cuando terminé, él suspiró, me dijo que se sintió extrañamente mejor y que me agradecía. Se retiró para terminar de arreglarse e ir a la oficina. Mientras tanto, yo fui a la cocina para reventar aquel huevo y ver qué tenía. Cuando lo hice, en el líquido habían tantas marañas que parecía que la clara estaba cocida. Además, que en el centro de la yema se veía muy marcado un ojo. Yo le grité, le dije que viniera a verlo. Él me dijo que a lo mejor así se debe de poner un huevo en agua. Yo le dije que eso no es normal, por lo que para demostrarle que estaba equivocado, rompí un huevo regular en un vaso con agua, y al hacerlo, este se veía completamente diferente. Le dije que le hicieron mal de ojo y que tenía que usar algo rojo mientras conseguimos a una persona que le hiciera una limpia de manera profesional. Cuando llegó en la noche, me dijo que logró que aceptaran uno de sus proyectos que estaba estancado, que además le había ido muy bien con unas juntas y que extrañamente tenía mucha hambre. Yo lo noté más animado, honestamente. Logramos conseguir que le hicieran una limpia y desde entonces siempre lleva consigo una medalla de San Benito para protección. Ahora vivo con el miedo de que la brujería sí existe realmente y aunque las personas a veces no te quieren hacer ningún daño, solo su envidia o esencia puede afectar nuestro ambiente. Mi suegra la bruja. Brujería a mi familia. Historia real. Se recomienda discreción. Me animé a enviar mi experiencia al canal, ya que quiero contarles lo que he estado viviendo desde hace muchos años y tal vez alguien de la audiencia pudiera ayudarme o aconsejarme. Soy María José y esta es mi historia. Soy originaria de San Luis Potosí, en México. Vivía con mis padres en una comunidad cerca de la capital del estado. Ahí, ellos tenían un pequeño rancho. Viví con ellos hasta que contraje matrimonio con Carlos hace 15 años aproximadamente. Tengo 2 hermanos y 3 hermanas, y si bien éramos una familia numerosa, jamás nos faltó nada.
Mis padres nos daban lo necesario para vivir, además de su amor. Llegué a estudiar únicamente hasta la secundaria, ya que era común casarse muy joven y dedicarse al hogar. Conocí a Carlos, un chico muy trabajador que laboraba en el rancho de su padre. Cuando nos vimos, nos enamoramos y pronto me pidió matrimonio. Al contraer nupcias, yo tenía 16 años de edad. Nos fuimos a vivir a casa de sus padres. Don José, mi suegro, era muy amable conmigo. Siempre me trató como su hija, hasta que falleció hace un par de años. Y doña Domitila, mi suegra, esa es harina de otro costal. Una mujer muy dura y siempre quería que se hiciera su voluntad. Ahí con nosotros también vivían sus 2 hermanas, ya que a pesar de tener más de 18 años, la señora no dejaba que tuviera novios. Quería tenerlas siempre ahí con ella, a su disposición, y situación que hasta la fecha no ha cambiado. Mi suegra no me quería, independientemente de que ellos estaban en una posición social un poco mejor que la de mi familia. Quería que Carlos estuviera siempre bajo sus faldas. Quería controlarlo como hacía con los demás, por lo que nos puso muchas trabas para el matrimonio. Pero al ver que no lograba conseguir separarnos, dejó que la boda se llevara a cabo y fue ahí cuando empezó a maquinar el malévolo plan. Recuerdo muy bien que al mes que vivíamos con ellos era más marcado el trato de mi suegra conmigo. Siempre me trataba de ordenar o imponer sus deseos, a tal grado que hasta la manera en que yo acomodaba los cubiertos en la mesa le molestaba. Quería que lo hiciera como ella lo deseaba. Ah, pero no era tonta. Cuando me llamaba la atención o me hacía sentir mal, Carlos no estaba para verlo y siempre cuidaba su comportamiento cuando habían personas presentes. Pasaron los meses y yo me aguantaba todos los malos tratos que tenía mi suegra conmigo. Me hablaba de una forma descortés. Cuando estaba con mi esposo, ella se metía en la conversación, haciendo que la vida en pareja vaya disminuyendo constantemente. Recuerdo en una ocasión, estábamos viendo la televisión mi esposo y yo a solas, comiendo palomitas y disfrutando de estar juntos, cuando ella, al salir de su habitación, se acercó a ver qué veíamos y sin que nadie le invitara, se sentó junto a Carlos y empezó a comer de sus palomitas, quedándose con nosotros el resto de la velada. Al paso de un año, me embaracé de mi hija María, una niña hermosa y muy dulce. Pero a mi suegra no le agradaba el hecho de que alguien más acaparara la atención. Y para empeorar la situación, la bebé se parecía a mí. Y siempre que podía, hacía hincapié en que solo se parecía a mí y que no veía ningún rasgo de Carlos. Yo me enojaba. Soy una persona decente. ¿Cómo era posible que ella me tratara de esa manera? Cuando iban mis hermanas a visitarme, la señora se quedaba todo el tiempo junto a mí. No me permitía platicar a solas con mi familia. Bueno, ni con nadie. Si yo quería ir a la tienda por un refresco o algo de comer, le ordenaba a una de mis cuñadas que fuera conmigo. Las tenía de sombra todo el tiempo. Me sentía vigilada, asediada. Seguimos viviendo bajo su mismo techo por necesidad, y mi suegra mangoneaba a todo el mundo, hasta que mi primera cuñada se casó y se fue a vivir con su esposo a otra casa, porque el muchacho tenía la posibilidad económica para hacerlo, y tampoco le agradaba que su suegra estuviera de metiche. Mi segunda cuñada se casó al año y se fue a vivir con su esposo a la capital, ya que le ofrecieron un empleo y se fueron juntos. Mi suegra no estaba nada contenta. Sus 2 hijas habían hecho su vida y ahora estábamos nada más Carlos, María y yo con ellos. Uno pensaría que mejoraría la situación, pero realmente fue empeorando día con día. Con la ausencia de sus hijas y ella entrometiéndose en todo momento en nuestra relación, mi esposo y yo empezamos a tener conflictos, al grado que una noche me salí de su casa llevándome a mi pequeña,
que en aquel entonces tenía ya 5 años de edad. Fuimos al rancho de mis padres, los cuales nos recibieron con mucho amor. Ahí estuve un par de semanas, hasta que Carlos me convenció de que todo mejoraría, que quería que regresáramos con él porque nos ama y deseaba que estuviéramos juntos. Yo acepté por el amor que le tengo, y al llegar, mi suegra me recibió diciéndome, «Bienvenida», con la boca entretorcida. Recuerdo que esa noche le dije a mi marido que ya no quería seguir viviendo ahí, que quería que buscáramos un lugar para nosotros, que quería ser dueña de mi propia casa y no tener a alguien que me estuviera ordenando 24 horas al día. Él aceptó. Me dijo que buscaría un lugar el próximo mes, porque este estaba muy atareado con la venta del ganado. Al siguiente mes, salí embarazada. Nos llenamos de alegría, sin embargo, decidimos que mejor nos quedaríamos con sus padres, porque había que ahorrar para los gastos del nuevo integrante de la familia. Cuando nació mi hijo Roberto, todos estuvimos muy felices, incluyendo a mi suegra. Estaba encantada porque el pequeño se parecía a mi marido. Y yo me sentía muy mal por mi hija María, ya que la señora le hacía muchos desprecios por el simple hecho de que era muy parecida a mí. Y ahora que había otro pequeño en la casa, hacía más notorio que ella no era de su agrado. Allí estuvimos un par de años más, hasta que decidimos que Carlos buscaría trabajo en otro lugar, ya que había aprendido varios oficios, por lo que rápidamente encontró un empleo muy bien remunerado en la capital del estado. Mi suegra no estaba nada contenta con la situación porque estaba encariñada con el niño, pero no le quedó de otra más que aceptarlo. Cuando nos cambiamos de lugar de residencia, fue cuando realmente empezaron a suceder situaciones escalofriantes. Rentamos una casita en una colonia muy agradable. Estaba justo en la esquina de la cuadra. Era de color amarillo. Sentía que por fin sería la señora de la casa, sin nadie que me estuviera respirando en la nuca o quejándose de hasta cómo hiervo el agua. Mi pequeña ya en la escuela y el bebé más grandecito me permitía tener un poco más de libertad. Quería empezar a vender productos por catálogo, para que ganara un extra y así ayudar en la casa. Recuerdo que en una ocasión me estaba bañando, cuando de repente sentí un ardor en la espalda. Era terrible. No había nadie más, ya que Roberto estaba acostadito tomando su siesta y mi marido estaba en el trabajo. Al salir de la regadera, traté de ver qué tenía en la espalda y vi que habían como unos arañazos. Al paso del tiempo, las situaciones paranormales empezaron a suceder continuamente. Inclusive, mi hija despertaba llorando en la madrugada porque veía, según sus palabras, un monstruo horrible que la venía a ver en la noche. A raíz de estas situaciones, insistí mucho en cambiarnos de casa y mi esposo accedió. Conseguimos una casa en otra colonia más cercana de la escuela de la niña. Era una casita blanca muy bonita y al haber más afluencia de gente, me ayudaría para que mis carteles de venta por catálogo fueran más efectivos. Si tú piensas que las situaciones extrañas dejaron de suceder, déjame decirte que estás equivocado. Siguieron pasando continuamente. Incluso una noche, al estar durmiendo, escuchamos un ruido muy fuerte que provenía del comedor. Nos levantamos mi esposo y yo rápidamente y vimos cómo la mesa circular de madera que teníamos ahí estaba partida a la mitad y ambos pedazos estaban en el suelo. Yo me asusté muchísimo. Ya no quería que estuviéramos ahí, pero nos teníamos que aguantar porque faltaban 7 meses para que el contrato de la renta terminara. Vivíamos con el miedo de que sucediera otra cosa peor. Recuerdo que en una ocasión estaba lavando los trastes de la cena y mis hijos ya estaban en su cama, jugando antes de dormir, cuando hubo un momento de silencio y de repente, mi hija empezó a gritar que alguien le estaba jalando la cobija, que fuera en su ayuda. Yo rápidamente fui a su habitación y vi, junto al marco de la puerta,
su cobija de estrellitas tirada en el suelo y mis 2 hijos en la cama muy asustados. Al llegar mi marido del trabajo, le dije que teníamos mucho miedo, que seguían pasando cosas extrañas y que preferiría perder el depósito del contrato de la renta, pero que quería irme. Al poco tiempo de habernos cambiado de casa, recibimos una llamada de mi suegra. Quería que fuéramos a verla, porque haría una comida, ya que una de sus hijas había regresado a vivir con ellos. Se había divorciado de su esposo y quería hacerla sentir bien recibida. Fuimos y nos quedamos en casa de mi suegra, pero yo me empecé a sentir muy mal. Me empezó a doler todo el cuerpo. Le dije a Carlos que quería regresar a nuestra casa, que no estaba a gusto ahí. Él aceptó, aunque no de muy buena manera, ya que había pedido sus vacaciones. A raíz de ese viaje, empecé a padecer dolores de cabeza, fiebre, no quería levantarme ni para llevar a mis hijos al colegio, al grado de que mi marido me llevó al médico y me hizo muchos análisis. Pero como te imaginas, no encontró nada. Me recetaron unos medicamentos para el dolor. Si bien aminoraba, seguía latente. En una ocasión, mi suegra fue a visitarnos a la casa. Dijo que quería pasar unos días con sus nietos, por lo que se quedó 8 días. Y como siempre, ella enfrente de Carlos se comportaba como un dulce, pero cuando él no estaba, me trataba como si yo fuera basura y a mi pequeña la ninguneaba. Gracias a Dios llegó el día y ella se regresó al rancho, pero yo empecé a sentirme mucho peor, al grado que me tuvo que internar mi esposo para que me hicieran más estudios. No era posible que no encontraran qué enfermedad tenía. En una ocasión, una clienta a la que le vendía me dijo que a lo mejor alguien me estaba haciendo un trabajo de brujería. Yo le dije que no, que según yo no tenía enemigos, por lo que entre risas y bromas cambiamos de plática. Al par de meses, mi marido recibió otra llamada de mi suegra. Iba a ser nuevamente una reunión para recibir a su otra hija, la cual se había divorciado del marido. Ella ya tenía un hijo, por lo que ambos se fueron a vivir con mis suegros. Mi marido aceptó. Fuimos únicamente el fin de semana al festejo y nos regresamos. Pero ahí en la fiesta, la cual se efectuaba en el jardín, me percaté de que mi suegra siempre había querido que sus hijos estuvieran con ella, y las 2 hijas que habían formado una familia se divorciaron y se regresaron al rancho con ella. Situación que hasta la fecha siguen ahí. Entonces en mi interior algo me dijo que tal vez mi clienta tenía razón. Mi suegra es una bruja o había mandado a hacer un trabajo de brujería para que yo dejara a Carlos y regresara a vivir con su madre. Cuando de repente sentí una mirada a lo lejos. Era mi suegra. Me veía como si supiera qué estaba pensando. Al verla, ella me sonrió de una manera extrañamente malévola. Me recorrió un escalofrío por todo el cuerpo. Lo único que hice fue dejar mi bebida en la mesa y entré a la casa. Caminando en la sala, empecé a observar las fotos y me percaté que ninguna me encontraba. Estaban las fotos de Carlos con mi hijo Roberto, mis suegros con los nietos, mis cuñadas vestidas de novias. Todos estaban ahí, menos yo. Y por más que revisaba, no encontraba indicios de que yo formara parte de esa familia. Además, me percaté de que en las fotografías mi suegra aparentaba tener siempre la misma edad. El paso de los años casi no se notaba en su rostro. Y hasta la fecha, está muy parecida al día que la conocí. De regreso a mi hogar, me comuniqué con mi cliente y le dije que tal vez tenía razón y que si conocía alguna persona que me hiciera alguna limpia. Ella me dijo que sí y me proporcionó el número de teléfono. Fui a ver a la mujer, la cual se daba aires de grandeza y decía que podía curarme. Pero desgraciadamente fue un fraude, no me ayudó en nada. Una de mis hermanas me llevó a un lugar donde hacen oración en grupo.
Y ahí, mientras estábamos rezando, vi por un instante a mi suegra parada en una esquina del salón. Yo, con sobresalto, le dije a mi hermana lo que había visto. Ella me dijo que a lo mejor tenía razón en sospechar que mi suegra es una bruja y está haciendo hasta lo imposible para que su hijo y yo nos separemos. Al paso de los años, he ido con muchos doctores y dicen que gozo de una excelente salud, por lo que no entienden por qué tengo desvanecimientos, dolores de cabeza o de cuerpo, e incluso veo cosas que las demás personas no ven. También he ido con varias personas que aseguran que curan, pero no he tenido resultados. Seguimos padeciendo de situaciones paranormales en la casa, cualquiera que habitemos. Mi hijo casi no lo padece. Me imagino que como la bruja de mi suegra sí lo quiere, no le manda nada de su maldad. Pero mi hija y yo somos asediadas continuamente. Y lo peor del caso, no podemos mostrárselo a mi marido, porque curiosamente, cuando suceden los hechos macabros, él no está presente. Ahora, vivo con el miedo de seguir de esta manera más tiempo y la enfermedad irreconocible que me aqueja avance, o que la bruja de mi suegra logre su cometido y Carlos se vaya de regreso a vivir con ella, ahora que está viuda, ya que es más insistente en que no desea estar a solas y que necesita que un hombre cuide de ella y de sus hijas. Brujería maldita, basado en hechos reales. Me llamo Sofía y quiero compartirte mi vivencia con la brujería, para que te sirva de experiencia, porque a veces cuando deseamos algo con muchas ganas, nos cegamos poniendo una fe en donde no corresponde. Todo empezó cuando yo tenía 29 años de edad. Soy originaria de El Salvador. Ahí trabajaba en una empresa de prestigio internacional. Tenía un excelente puesto que me permitía viajar y conocer otros países. Y fue en uno de esos viajes cuando conocí a Rodrigo. Él laboraba en el corporativo de la Ciudad de México. Nos conocimos y la relación que se fomentó era de ámbito laboral, ya que yo tenía novio y él tenía novia. Así que independientemente de que no solo vivíamos en otro país, estábamos en una relación sentimental con otras personas. Pasaron los meses y yo terminé con mi novio, ya que me había engañado y no estaba dispuesta a seguir con él. Y a pesar que me dolió mucho porque estaba enamorada, decidí que una relación tóxica no era lo que quería. Me tocó viajar nuevamente a la Ciudad de México y en esta ocasión se ofreció a recogerme en el aeropuerto. Yo se lo agradecí. Fue por mí y se comportó muy amable y caballeroso. Después de dejar que me instalara en el hotel, me invitó a cenar. Se me hizo muy agradable, así que acepté. Y en la plática, me comentó que había terminado la relación con su pareja, porque ella le había dicho que si se llegaran a casar, no quería tener hijos, pero él sí quería, por lo que esas diferencias hicieron que la relación se fuera hacia abajo. A raíz de esa cena, empezamos a tener más comunicación y buscábamos con cualquier pretexto vernos, dando inicio de esta manera a una relación sentimental. Pasaron un par de años cuando él me propuso matrimonio, y claro que acepté. Sentía que el amor me sonreía nuevamente, además de que queríamos lo mismo en la vida, formar una familia y construir una vida juntos. Rodrigo fue a El Salvador para pedir mi mano. Mis padres estaban muy felices, pero a la vez tristes, porque partiría de mi país para formar una vida junto a mi futuro esposo. Acordamos que nos casaríamos en México y que ahí viviríamos, por lo que solicité mi cambio de residencia, pero mi jefe no me apoyó, motivo por el cual tuve que renunciar. Y al paso del tiempo, supe que había contratado a un familiar para que ocupara mi lugar, y que fue ese el motivo de su falta de ayuda. Llegó el gran día y todo fue hermoso. Dimos el sí llenos de ilusión, sin saber que en un futuro nuestra vida conyugal estaría llena de amarguras. Llegamos de la luna de miel y empecé a buscar empleo. Al cabo de un par de meses conseguí uno,
No tenía tan buena paga como la anterior, pero me agradaba. Obtuvimos un crédito y logramos adquirir una casa con 3 recámaras, viendo a un futuro que nuestros hijos tuvieran su propia habitación. Poco a poco, empezamos a armar nuestra casa con todas las comodidades y al cabo de un par de años, ansiosos de tener un bebé al que amemos, decidimos que era tiempo de embarazarnos. Dejé de tomar pastillas anticonceptivas y empecé a comer mejor. Era muy emocionante dar el siguiente paso en la relación. Tener lo que desde niña había querido, ya que mis padres únicamente me tuvieron a mí, y yo anhelaba tener un hermanito, por lo que desde siempre me imaginé mi casa llena de risas de niños. Pasaron unos 3 meses y todavía no me había podido embarazar, pero como decían mis amigas, que a veces el cuerpo necesita desintoxicarse de los anticonceptivos, por lo que no me preocupé mucho. Siguieron pasando los meses hasta que llegó el año, y yo todavía no me había podido embarazar. Platiqué con Rodrigo y le dije que fuéramos al médico. Él estuvo de acuerdo. Sacamos cita con su doctor y este le dijo que todo estaba bien, que el conteo de espermas era el correcto y que no tenía ninguna característica de infertilidad. Sentimos un alivio al escuchar eso, por lo que posteriormente fuimos al ginecólogo. Ahí me hizo el ultrasonido y me mandó a hacer unos estudios. Los resultados no fueron satisfactorios. Tenía un mioma en la matriz que, si bien parecía inofensivo, necesitaba ser operado. Programamos la operación a la brevedad y al ser realizada, el doctor mandó a hacer los análisis pertinentes y gracias a Dios era benigno. Ahora sí, sentía que ya nada impediría que me embarazara. Me dijo que tendríamos que cuidarnos unos 6 meses para dejar que la matriz se curara, por lo que hicimos caso a las recomendaciones médicas. Pasaron los meses y no me embarazaba. Cada mes que pasaba, sufría mucho. Me dolía el alma no poder darle un bebé a mi esposo. Él, con amor y paciencia, estaba junto a mí. Pero seguía frustrándome el hecho de que nosotros, que queríamos un hijo, no pudiéramos tenerlo. Pero que mucha gente en el mundo se embarazaban sin desearlo y que además no le daban el amor que se merece un pequeño. Pasó un año más y todavía no lograba conseguir un embarazo, por lo que acudí a otro médico. Él me hizo más estudios y me dijo que tenía que operarme porque mi matriz estaba invertida y que era necesario acomodarla como debe ser, porque eso estaba ocasionando que no se logre la fecundación con éxito. Me sometí a la cirugía. Dijo el doctor que había salido de maravilla y yo nuevamente me sentía aliviada. Sentía que ahora sí me embarazaría. Me dijo que tendríamos que cuidarnos un tiempo para que sanara y así lo hicimos. Pasó un año más y todavía no lograba embarazarme, por lo que acudí nuevamente a consulta y él me recetó unas píldoras que tenía que tomar. Me ayudarían a que mis ovarios se estimularan y pudiera tener más óvulos. Lejos de preocuparme por tener gemelos, seguí al pie de la letra las recomendaciones. Y al cabo de 4 meses me embaracé. Estaba muy feliz. Me mandaron a reposo, pero desgraciadamente a las 8 semanas lo perdí. Sufrimos mucho, pero tenía el consuelo de que si ya lo había logrado una vez, podría volver a suceder. A los 6 meses después de la pérdida, logré embarazarme nuevamente, pero por desgracia tuve un aborto espontáneo casi al llegar a las 12 semanas. Me tuvieron que intervenir porque tuve una hemorragia con la cual casi pierdo la vida. El doctor me dijo que tendrían que hacerme una cirugía porque la matriz había sufrido unos daños, por lo que me operaron. Entre tantas operaciones, tratamientos y sufrimiento, la relación con Rodrigo se empezó a fracturar. Dejamos a un lado nuestra relación de pareja, haciendo que nos fuéramos alejando poco a poco. Me sentía sola, decepcionada, lejos de mis padres y mi más grande deseo, el ser madre, no sucedía.
Pasaron 3 años más y todavía no habíamos logrado tener una familia. Y ya con mi sufrimiento, le dije a Luisa, una compañera del trabajo, que estaba harta, que haría lo que fuera para lograr concebir. Ella me dijo que había conocido a una señora que era muy efectiva y que bueno, hacía de todo. Era partera, curandera y bruja. Que ella había ido a pedir un trabajo y que le funcionó, por lo que me dio su número de teléfono. La verdad que estaba tan decepcionada de mi vida que decidí ir a verla. Hablé para sacar cita y me la dieron para el día siguiente. Yo no le quise contar nada a mi esposo. Pensaría que estaba loca. Por lo que fui sin decirle. Solo le pedí a mi amiga Luisa que fuera conmigo. Cuando llegamos a su casa, me dio un poco de temor. Y no me refiero a las imágenes y santos extraños que había, sino al ambiente lúgubre y olor que emanaba de ahí. Me dijo que se llamaba Felipa y me preguntó que qué quería. Yo le dije que tenía muchos años que no podía embarazarme y si me embarazaba los perdía. Que había hecho muchos tratamientos y operaciones, pero que ninguno funcionaba. Entonces, ella me pidió que me acostara en una camita, que si bien estaba cubierta con una sábana, no me impedía sentir que me acostaba en un foco de infección, por así decir. Me tocó el vientre muy fuerte y me dijo que estaba lastimado, que era muy probable que no pudiera tener bebés, pero que con la ayuda de su señor podría lograr conseguir hacer algo al respecto. Yo me asusté mucho, pensaba en mis adentros, ¿Señor? No sabía en lo que me estaba metiendo, pero estaba dispuesta a aceptar el riesgo. Se acercó a una mesa que tenía junto a la cama y tomó un frasco, que si bien parecía que no estaba tan limpio, eso no le impidió que ahí preparara algo, que estaba segura me pediría que tomara. Tomó unas hierbas, las machacó adentro, le vertió unos líquidos de diversos colores y viscosidades. Posteriormente, hizo unas oraciones y me dijo que con este té podrían pasar 2 situaciones. La primera es que me embarazara, pero al hacerlo tendría que ofrecer algo a cambio, algo que de verdad me cueste. Y la segunda es que no me embarazara, pero no solo esa vez, sino para toda la vida. Que jamás podría tener hijos. Que con la brujería no se juega y es todo o nada. Yo en mi desesperación acepté. Pensé que ya habían pasado tantos años y no había podido tener familia, que sentí que era la última opción. Mi amiga Luisa me dijo que mejor lo pensara bien, porque al menos hay embarazos in vitro y podría juntar dinero para hacerlo. Pero yo estaba tan entercada en tener un bebé de manera natural que me decidí a beber el té. Y así lo hice. Me tomé hasta la última gota. Salimos de ese lugar y yo tenía un sentimiento de incertidumbre, acompañado de un sabor de hierro en la boca, el cual me indicaba que tal vez uno de los componentes de aquel brebaje podría haber sido sangre. Pasaron un par de meses y todo siguió como si nada. Entonces, cuando llegó la fecha de mi periodo, este no llegó. Ilusionada fui a hacerme la prueba de embarazo, pero esta salió negativa. Se me hizo muy extraño, por lo que asistí al médico, y él me realizó un ultrasonido y me pidió unos estudios. Pero al realizarlos, el doctor me dijo que había algo inexplicable. Arrojaban que estaba entrando a la menopausia. Yo no sabía qué contestar. No tenía ni 40 años de edad. Me dijo que algo había cambiado en mi cuerpo, pero que sería muy difícil embarazarme. Le pregunté si podría tener un embarazo in vitro, a lo que él me contestó que sería muy difícil porque mi función ovárica ya no era como antes, que podría hacerse pero con óvulos de una mujer más joven. Yo salí de ahí destruida, arrepentida de lo que hice. Fui a ver a doña Felipa nuevamente y le pregunté que qué había hecho. Ella me contestó que me lo había advertido claramente, que con la brujería es todo o nada. En la vida
todo tiene consecuencias y que estuve dispuesta a jugármela. Llegué a la casa muerta en llanto. Mi marido me preguntó que qué me sucedía. Yo le confesé todo lo que había hecho. Él se llenó de enojo, me reclamó que cómo lo hice a sus espaldas, que no le pedí su opinión. Yo le dije que podríamos adoptar, que hay muchos niños en el mundo que no tienen padres, a lo que él me dijo que no, que quería tener hijos propios. Por lo que esa misma noche, lleno de furia, hizo su maleta y salió de la casa. En la actualidad, Rodrigo y yo estamos divorciados. Él se volvió a casar y tiene 2 hijos. Yo me regresé a mi tierra. Ahí me casé con un hombre bueno que me ama y acepta como soy. Estamos en proceso de adoptar a un bebé, el cual amaremos como si fuera de nuestra carne y sangre. Y ahora vivo con el miedo de las consecuencias de mi decisión. A raíz de mi menopausia prematura, tengo padecimientos del corazón y mis huesos desarrollaron osteoporosis, independientemente que aparento tener más edad de la que me corresponde. Yo solo puedo decirte que tengas mucho cuidado con las decisiones que tomes. Piensa 2 veces antes de aventurarte a lo desconocido, porque aunque a veces no sean efectivos los remedios de la brujería, esta te puede pasar factura. Santería. Mi nombre es Mariela, y podrían pensar que esto es inventado, pero realmente sucedió. Y las recomendaciones que me dio la santera para que mi situación mejorara, se las platicaré a continuación, esperando que les sea de utilidad, ya que no tiene ningún efecto contraproducente. Esto sucedió cerca del año 2005, cuando me cambié de empleo, ya que antes me desempeñaba como jefe de ventas para una comercializadora y un cliente me dio el aviso de que su empresa estaban contratando y me recomendó para el trabajo, solo que ahora en vez de vender, compraría. Todo estaba genial y aunque trabajaba mucho, la paga era mejor, además de que el trabajo era interesante y me gustaba. Pero no todo era miel sobre hojuelas. Como en todos lados, había gente envidiosa. Yo creo que ese es el pecado más usual entre las personas, tanto hombres como mujeres. El mal de desear o envidiar lo que otras personas poseen. A raíz de la mejoría económica, mi esposo y yo decidimos mudarnos a otro lugar más amplio y buscando en muchos lugares, encontramos un pequeño edificio con solo 4 casas departamentos. Estaban recién construidos y la rentera era una mujer muy amable y consciente que incluso nos dio descuento en la renta. Pasaron un par de meses y en la oficina empecé a notar que hablaban de mí a mis espaldas. Yo siempre he pensado que es mejor no reclamar ni pelearse. Mientras no se metan conmigo directamente, yo sé que soy una persona educada, honrada y decente, por lo que las habladurías a simple vista eran infundadas. A veces me daba risa que se molestaban conmigo, que porque era delgada, que porque era feliz, o porque mi cabello estaba lindo, o 1000 cosas más, pero siempre veían algo que criticarme. Pasó el tiempo y esa situación me empezó a afectar inconscientemente. Empecé a tener problemas para dormir y además, cuando llegaba por la noche a mi departamento y mi esposo todavía no había llegado, sentía un ambiente lúgubre. Sabía que no había nadie más que yo. Sin embargo, sentía que no estaba sola. Yo tenía una gata. Me la regalaron cuando era pequeña y vivía con nosotros dentro de la casa. La había educado muy bien. No daba ninguna molestia y debería sentirme más tranquila, pues dicen que esos animalitos ahuyentan espíritus o protegen a sus dueños. Pero con ella era diferente. Veía cómo jugaba con alguien que no estaba ahí. Brincaba tratando de agarrar algo que no se veía, o corría de extremo a extremo de la sala como persiguiendo un juguete. Poco a poco, esa situación empezó a escalar de nivel. A veces, las luces se fundían a pesar de que eran nuevas. Se escuchaba que alguien estaba en la cocina, estando yo completamente sola. Empecé
a tener más ojeras por falta de sueño. Tenía cansancio acumulado, además de que tenía miedo de estar a solas en mi propia casa. En un puente vacacional, decidimos ir a visitar a la familia, ya que habían pasado muchos meses desde el último viaje. Llegamos muy felices, pero mi suegra notó que yo estaba cansada. Me preguntó que qué me sucedía. Yo le conté que el trabajo estaba muy bien, pero el ambiente laboral era muy pesado. Tantas intrigas, miradas chismosas y que además, en el departamento sentía que había algo más. Le dije, sin pelos en la lengua, que sentía que habían fantasmas. Yo pensé que se reiría, pero no. Me dijo que tenía una amiga llamada Fátima y que era santera, que si bien mi suegra es católica, no le impedía tener amistad con personas de diferente religión. Me dijo que me podría llevar, sin compromiso. Como queríamos a tomar un café y si me animaba, le pedía una consulta. Yo accedí. Me dio mucha curiosidad, por lo que esa misma tarde fuimos a ver a doña Fátima. Llegamos y su casa era normal, como cualquier otra casa. Uno pensaría que tuviera un altar o cosas extrañas, pero la verdad que todo era muy discreto. Entramos y yo no dije nada. Nos sentamos a platicar en la sala, pero algo me llamó la atención y volteé a ver al comedor. Ahí había una mesa rectangular de madera con 6 sillas, pero atrás estaba un trinchador, que es un mueble de madera que tiene repisas en las cuales se acomodan platos, vasos, copas o cualquier otra cosa que uno desee. Y en la parte de abajo tenía unos compartimentos. Le dejo una foto de cómo era aproximadamente. Además de que a cada lado había colgado en la pared unas máscaras, tipo africanas. Ella me preguntó que qué pasaba, a lo que le dije que sentía algo extraño hacia el trinchador. Sentía que me llamaban, por así decir. Ella se sonrió, se levantó y me dijo que la siguiera, llegando justo enfrente de las máscaras, a lo que continuó diciendo que ellos son sus orishas o deidades. En la parte de abajo del trinchador guarda sus cosas de la religión yoruba, que esta religión viene desde África y se ha difundido en muchas partes del mundo, que la había aprendido con una persona, la cual se llama padrino o madrina, dependiendo si es hombre o mujer, y que con el paso del tiempo ha ido mejorando, que comúnmente a esta religión se le llama santería, y si bien puedes hacer cosas malas con ello, también cosas buenas. Ustedes le rezan a Dios, a la Virgen o a Jesús. Yo, a Yemayá, el Eguá, entre muchos otros. En eso, sin más, ella empezó a sentirse mal. Y disculpen ustedes lo gráfica que seré, pero empezó a eructar. Era tan fuerte y constante que me dijo, «Estás muy cargada». Yo no le entendí y le pregunté, ¿cargada de qué? Ella me dijo que tenía mal de ojo y muchas energías negativas, que necesitaba leerme, por así decir. Yo me sorprendí y accedí, puesto que era amiga de mi suegra de muchos años y sentía que no me iba a hacer mal alguno. Nos sentamos en la sala. Se trajo consigo unos caracoles o caracolas y una tabla con unos símbolos. Me dijo que los tiraría para leérmelos. Seguía con esos aires que le salían por la boca. No paraba. Y me repitió otra vez, «Estás muy cargada. Ahora vamos a saber qué tienes». En eso, tiró los caracoles y dependiendo de cómo cayeron y la posición, me fue diciendo lo siguiente, que en mi oficina había unas personas que me tenían mucha envidia a tal grado que empezaron a hacer un trabajo para que me fuera de ahí y que además, afuera de la casa, tiraron algo que hacía que mi ánimo desmejorara. Pero ahí no está todo el asunto. Me preguntó acerca del departamento en donde vivíamos. Me preguntó si había más gente ahí o si habían personas que habitaron antes. Yo le dije que no, que era nueva la construcción y que todavía habían 3 departamentos vacíos, por lo que solo mi esposo, mi gata y yo vivíamos ahí. Ella me dijo que había más gente,
que sus santos le decían que habían almas que seguían ancladas a ese lugar y que necesitaba limpiar mi casa. Yo me quedé sorprendida. Le dije que tenía un par de meses sintiéndome observada en mi casa, a pesar que estuviera sola y que escuchaba ruidos extraños y que las luces se fundían. A lo que me dijo que pudiera ser que en ese terreno hubiera fallecido alguien hace años o en casas cercanas y por alguna razón fueron conmigo, ya que mi luz las llamaba. Poco a poco me percaté cómo los sonidos retumbantes de su boca iban calmando. Me dijo que comprara un coco ya pelado y que solamente se vea el lado color café, así como la foto que les dejo en el video. Y que además consiguiera agua de mar. Me dio las instrucciones para actuar y que el ritual lo hiciera en la mañana. Ella no me pidió pago alguno, solo me dijo que si quería dejar algo a sus santos en agradecimiento, estaría bien recibido, por lo que le dejé mi aportación y salimos de su casa. Terminó aquel fin de semana y regresamos a nuestra ciudad. El lunes fue como cualquier otro día. En la casa lo mismo de siempre, mi gata jugando con espíritus, que si bien no me hacían daño, preferiría que no estuvieran ahí. Y en la oficina, la gente con sus envidias. Y recuerdo muy bien que el jueves fui a comprar el coco para tenerlo con tiempo y hacerla limpia el sábado. Me lo entregaron en una bolsa de plástico transparente nueva. Y al llegar a la casa, lo dejé asentado en una mesa que estaba en un cuarto que no se utilizaba. Ahí solo había un closet con ropa y la mesa. Pasó viernes y el sábado muy temprano fuimos a recoger agua de mar, ya que como vivíamos en aquel entonces cerca de una playa, era fácil. Llevamos una cubeta blanca pequeña con tapa y ahí entramos al mar para tomar aquel líquido más limpio, sin tanta arena. Después la tapamos y nos fuimos a la casa. Dejamos la cubeta justo encima de la mesa donde estaba el coco. Y al querer dar inicio a la limpieza de la casa, vi que este estaba lleno de gusanos blancos, como si estuviera podrido de mucho tiempo. Y a pesar que solo tenía un par de días en la casa, el coco parecía que estuviera en descomposición. Lo que más me sorprendió fue la cantidad de bichos que habían. Eran tantos que cuando levanté la bolsa, caían desde la parte de arriba del coco como si brotaran de su interior, a pesar de que jamás lo abrí. Le grité a mi esposo para que lo viera. Se sorprendió igual que yo, a lo que le dije que ese coco lo tendríamos que tirar, que no podía usarse, por lo que lo tiramos y fuimos al mercado a comprar otro. Al regresar, empezamos el ritual, que era patear el coco empezando por la parte de atrás de la casa, es decir, desde el patio, pasando por cada habitación hasta llegar al frente. Después, ese coco lo teníamos que abrir y mi marido de un golpe lo partió. Al abrirlo, estaba limpio, no tenía nada extraño. Posteriormente, tendríamos que ir por el agua de mar, pero al abrir la tapa, vi que en el fondo se había formado de manera muy clara una cruz con arena. Recuerdo haberle tomado foto. La busqué para enviarla al canal, pero no logré encontrarla, ya que en aquel entonces no era tan fácil respaldar las fotos. De verdad que se veía increíble. Mi marido cargó con cuidado la cubeta y tiró el líquido fuera de la casa, justo en la calle. Después de eso, se respiraba mucha tranquilidad. Pasaron un par de días y me percaté que mi gata ya no jugaba con nadie más que nosotros. Se veía tranquila y no tan loca como antes, corriendo de un lugar a otro. Cuando llegaba, ya no escuchaba nada y se sentía tranquilidad en el ambiente. Y aunque las envidias en la oficina seguían, aminoró un poco, pero esa es otra historia que les mandaré en un futuro. Regresamos con la señora Fátima y me dijo que el primer coco fue el que hizo la limpieza principal. Por eso, habían todos esos gusanos blancos y que la cruz que se formó en la cubeta era una buena señal que todo mejoraría. Me dijo además
que yo tenía el don, que si quería, ella podría ser mi madrina de la santería, para enseñarme a usarlo, que se dio cuenta desde hace mucho tiempo, pero que ahora que vi que la santería funciona, que me anime a aprender a usarla. Yo le di las gracias y le dije que lo pensaría, porque no estoy segura de querer hablar con espíritus o muertos para pedirle favores, ya que en la santería es como se realizan los trabajos. Vivimos 2 años más en ese departamento, hasta que nos mudamos de ciudad, y en el tiempo que estuvimos después de la limpieza que nos recomendó la santera, jamás volvimos a escuchar ruidos. Mi gata dejó de jugar con los fantasmas, por así decir, y los focos se dejaron de fundir. Después de 17 años de haber tenido contacto con la santería, no me arrepiento de haber rechazado la propuesta, pues vivo con el miedo de ver cosas paranormales, y más ahora que mi hijo de 5 años de edad me dice que tiene una amiga y que juega con ella. Se llama Clara y que vivió en esta casa hace muchos años. Su cumpleaños se aproxima y quiere regalarle algo. Dice que nació el 28 de octubre de 1902. Santería, brujería por envidia, basado en hechos reales. Mi nombre es Mariela y esta es mi historia. Corría el año 2005, cuando por azares del destino tuve un encuentro con la santería, ya que en aquel entonces mi suegra tenía una amiga cercana que era devota de esa religión. Yo jamás había ido a consultar, pero por la situación profesional y personal en la que me encontraba, me animé a que me leyeran las caracolas y ahí pudo detectar que me estaban haciendo un trabajo de brujería en la oficina para que yo renunciara y que en mi casa habitaban seres o espectros que me buscaban, según la santera, porque querían estar cerca de mi luz. Les platiqué anteriormente cómo pude limpiar mi hogar, por lo que hoy quiero platicarles qué sucedió en mi oficina y lo que hice para contrarrestarlo, además de la situación que actualmente me preocupa, ya que mi hijo de 5 años es muy sensible a las situaciones paranormales. En aquel entonces, yo ocupaba el puesto de jefe de compras en una empresa. Ahí se ganaba muy bien. Tenía a mi cargo 4 empleadas, las cuales, cuando yo empecé a trabajar ahí, ellas ya laboraban, pero por su falta de preparación e ímpetu para mejorar en el trabajo, no ascendían de puesto, quedándose siempre como compradoras. Porque a pesar que se abrió la vacante, ninguna de las 4 pudo llenar los requisitos, haciendo que el gerente buscara nuevos talentos en otros mares. Al entrar a trabajar, no sentí un ambiente de cordialidad. Simplemente me obedecían porque tenían que hacerlo, pero jamás se ofrecieron en darme un apoyo para aprender algo que necesitaba saber, sino todo lo contrario. Se mofaban en cualquier oportunidad, además de no ocultar sus sentimientos de odio hacia mí. Independientemente que les molestara si estaba delgada o era feliz, yo era el recordatorio continuo de sus vidas estancadas, pero de eso no soy la culpable, porque con esfuerzo había logrado llegar hasta donde estaba, ya que desde muy pequeña tuve que empezar a trabajar para pagar mis estudios, que independientemente fueron en escuela de gobierno, los útiles, uniformes, gastos de transporte, comidas, entre otros, eran por mi cuenta, ya que mis padres se divorciaron y mi madre se hacía cargo del sustento de la casa. Sentía que no podía ser una carga para ella. Suficiente responsabilidad tenía con alimentarnos y vestirnos a mis 2 hermanitos y a mí. Recuerdo que en la oficina había otro coordinador. Él era del área de almacén. Se mostraba muy amable, pero me pude percatar que se llevaba mucho con mis 4 subordinadas. Y era de esperarse, ya que tenía laborando ahí más de 7 años. A veces, a la hora de la comida salían los 5 a comer y regresaban juntos. Pero algo más me llamó la atención. Tenía colgado en su cuello unos collares con cuentas de colores. Uno de estos eran de bolitas verdes con amarillas, otro rojas y blancas,
Y el tercero era aún más colorido y largo. Tenía colores como negro, rojo, blanco y transparente. Al final de este tenía una medalla. Todo esto hacía juego con unas pulseras en las muñecas, además de una esclava de color plateada. En una ocasión, este señor, a quien llamaremos Ptolomeo, se me acercó para platicar. Me preguntó si era feliz. Yo le contesté que sí. Él sonrió y me preguntó que si tenía problemas con mi marido. Yo le contesté que no, a lo que él me respondió que si alguna vez necesitaba ayuda en el amor o cualquier otro tipo de situación, que fuera a verlo. Que incluso, si yo me cansaba de mi esposo, que le dijera y él me daría un polvito para que se lo pusiera a la comida. Y que en unos días mi marido fallecería y que nadie se daría cuenta. Les juro por lo más sagrado que eso me dijo aquel hombre. A mí me dio mucho miedo. Si así, sin que yo lo conociera tanto, me ofrece eso, ya me imagino qué le dará a sus amistades. Pasaron los meses y me empecé a sentir muy cansada, además de que en la casa no podía descansar debido a la situación paranormal que existía, como les platiqué anteriormente. Entonces, al ir con la amiga de mi suegra que se dedicaba a la santería, me dijo que tenía que hacer una limpieza en mi hogar y que en mi trabajo me estaban haciendo un trabajo de brujería. Lo primero en que me enfoqué era limpiar mi casa, y eso hice. Paso seguido, atendí la situación de brujería que existía en mi trabajo. Las 4 mujeres estaban dispuestas a que yo renunciara. No les había gustado que una persona foránea hubiera tomado el puesto y estaban decididas a hacer lo que fuera necesario. En una ocasión, al llegar a la oficina, las vi a las 4 reunidas. Cuando se dieron cuenta de que estaba entrando, se miraron unas a otras y se fueron a sus cubículos para empezar a realizar sus labores. Entré a mi oficina y me senté en el escritorio, pensando qué tendrían entre manos. Ya estaba cansada de esa situación. Con apenas 6 meses en ese lugar, sentía que necesitaba cambiar de ambiente. La santera me dijo que encendiera unos inciensos y que preparara un líquido para poner en el difusor, el cual tenía varias hierbas de olor, un aceite de romero y clavo de cocina. Tenía un difusor en el cual se tenía que prender una pequeña vela debajo para que el líquido se consumiera en la parte de arriba, ya que tenía un pequeño plato en donde se vertía la sustancia y así se diera el aroma. Yo veía a través de la ventana cómo se cuchicheaban, es decir, cómo se reunían para hablar de mí a mis espaldas. Y eso lo sabía perfectamente, ya que uno se da cuenta de cuando alguien habla de ti. La santera me dijo que preparara unos baños con agua, ruda y sal de mar. Debía enjuagarme el cuerpo, de los hombros para abajo, sin mojar la cabeza o rostro. Y que tenía que decir unas oraciones, que con eso la maldad y brujería se le regresaría a las personas que me quieren hacer daño. Yo estaba un poco incrédula al respecto, pero pensé que tal vez no me haría daño, por lo que hice el baño como me aconsejó. La sal picaba un poco al secarse, pero me aguanté. Lo hice por la noche y al despertar me bañé antes de ir a la oficina. Además, la santera me aconsejó tener conmigo un amuleto, el cual me ayudaría con mi situación. Ella me lo hizo. Era una pequeña bolsita cuadrada de color rojo, con algo adentro. No sé qué sería, puesto que la cosió a mano y no se podía ver. También me dijo que pusiera en mi oficina en cada esquina un poco de canela y que también en la entrada de esta. La verdad que estaba incrédula, pero lo hice. Y poco a poco vi cómo la situación laboral fue mejorando, solo con oraciones y rituales blancos, por así decir, poniendo fe en lo que hacía. Pero como decía el ritual del baño de agua con ruda y sal, que todo el mal se regresa. A 2 de las chicas las corrieron, porque se dieron cuenta de que hacían negocios turbios. Querían incriminarme para que me corrieran a mí, pero cuando me llamaron, tuve muestras físicas de que yo no estaba involucrada.
haciendo más difícil para ellas que lograran su cometido. A la otra chica la cambiaron de área y la otra renunció ya que se había embarazado de su novio y éste le dijo que no quería que volviera a trabajar. Una tarde aproximadamente a las 6, entró Ptolomeo a mi oficina, se sentó y me dijo que qué situación tan terrible con las chicas que habían despedido. Yo le dije que sí, a lo que él me contestó, que ellas me odiaban muchísimo, que le pidieron que él solicitara a sus santos que las ayudaran para que me corrieran. Yo solamente le dije, ajá. Él continuó diciendo que admite haberlas ayudado, pero que se dio cuenta de que yo era una persona trabajadora, honrada, y que si estaba en donde estoy, era porque me costó trabajo llegar ahí, igual que a él, que venía de un pueblito cercano y que se abrió paso solo en la vida, por lo que decidió dejar de hacerles sus trabajos, que les decía que sí lo hacía, pero que era una mentira. Que yo tenía un ángel grande que me cuidaba y que tenía también dones, que ojalá me animara a aprender a utilizar la santería. La verdad que le agradecí su honestidad y si bien nunca tuvimos una relación de amistad, surgió un respeto entre ambos, porque el trabajo y la honradez también se tienen que valorar. A raíz de que se desbarató el grupito de las 4, en la oficina había un ambiente laboral muy bueno, lleno de cordialidad y respeto. Contraté a unas personas capacitadas para los puestos. A mí me ascendieron a gerente a los 2 años, motivo por el cual tuvimos que cambiar de lugar de residencia. Laboré ahí hasta que nació mi segundo hijo, para que me pudiera dedicar 100% a la crianza de mis pequeños. Y más cuando mi tercer hijo nació, el cual en la actualidad tiene 5 años de edad. Él es especial. Sé que puede haber gente fallecida, lo sé muy bien. Vivimos en una casa antigua, la compramos de oportunidad, ya que la había embargado el banco y nos dieron un buen precio y a crédito, que si bien estaba algo alta la tasa de interés, valía la pena el inmueble. Mi hijo, a quien llamaremos Miguel, cuando empezó a ir al jardín de niños fue cuando empezó a hablar más y a desarrollarse emocionalmente, ya que antes solo hablaba cuando era necesario. Pero a raíz que cumplió 5 años, me percaté que era diferente. A veces veía que hablaba solo y yo pensaba que estaba jugando o algo por el estilo. Pero me percaté que cuando salía al patio a jugar con su cochecito, él se subía y al pedalear parecía que alguien lo empujaba también. Una tarde le serví galletas con leche y se lo llevé a su cuarto mientras hacíamos la tarea. Le dije que tomaríamos un descanso y que quería platicar con él. Le pregunté que con quién hablaba o jugaba aparte de mí o sus hermanos. Él me dijo que con Clara, su amiga. Yo le volví a preguntar que qué amiga y él me dijo que era una señora que lo empujaba en su carrito cuando estaba en el patio. Yo me sorprendí. Le pregunté que cómo estaba vestida. Él me dijo que tenía un vestido negro largo y que tenía un chongo en su cabeza. Yo me ericé al escuchar esto, a lo que él continuó diciendo que ella estaba junto al ropero y que le iba a llevar unas galletas. Se levantó de su lugar y fue ahí, justo donde había dicho, y se veía que le daba las galletas, pero éstas caían al suelo. Él me decía que Clara le había agradecido y que estaban muy buenas. Yo no sabía cómo actuar. Terminamos de comer el snack y me levanté con los trastes y fui a la cocina. Estaba decidida a averiguar si Clara realmente existía. Al día siguiente, mientras los niños estaban en la escuela, crucé a ver a una vecina, que si bien casi nunca platicaba con ella más que darle los buenos días, me animé a tocarle la puerta. Me abrió doña Magali, una mujer de aproximadamente 70 años de edad, soltera y con muchos gatitos. Entré a su casa y le pregunté si llegó a conocer a los dueños de la casa en donde vivíamos. Ella me dijo que sí, que cuando recién llegó a vivir a esa colonia,
La casa la habitaba una familia de apellido Rodríguez. Tuvieron 2 hijos, pero estos al casarse casi no iban a visitarlos. Que el señor falleció y que la esposa, al quedarse viuda, vivió sola hasta que falleció hace unos 25 años. Que los hijos se fueron a vivir a otro país y que por negocios uno de ellos hipotecó la casa, pero que decidió dejar de pagar la hipoteca y es por eso que el banco la tenía. A lo que le pregunté si sabía los nombres de los esposos. Ella me dijo que se llamaban Gabriel y Clara. Cuando mencionó aquel nombre, abrí bien grande los ojos, exclamando, «¡Clara!». Doña Magali me dijo que sí, que así se llamaba, y que era una mujer muy buena y dulce, que sus hijos no la visitaban porque eran muy malagradecidos. A lo que continuó diciendo que cuando ella falleció, las personas de la colonia fueron a su velorio y entierro, y que al verla en el féretro emanaba mucha paz. Y en eso me dijo que tenía una foto de ella en uno de sus álbumes, que le habían festejado su cumpleaños con una reunión unos años antes de que falleciera. Cuando me mostró aquella fotografía, vi a la mujer, vestida de negro y con un chongo en la cabeza. A lo que doña Magali me dijo, siempre vestía de negro desde que su esposo falleció. Además, odiaba cortarse el cabello, por lo que lo tenía muy largo, pero hermoso. La fecha de cumpleaños era 28 de octubre, según decía la fotografía en la parte de atrás. Y haciendo números, su año de nacimiento era 1902. Ahora al platicar con Miguel, ya sé de quién estamos hablando. Le mostré aquella fotografía que me prestó doña Magali y él me aseguró que era la misma. Vio la fecha de nacimiento 28 de octubre y me dijo que quería regalarle algo porque pronto es su cumpleaños. Pero pienso, ¿qué se le puede dar a un alma que vive entre nosotros? Le dije a mi pequeño que le regalaríamos una misa por su eterno descanso, para que se reúna con su familia en el más allá. Ahora vivo con el miedo de que mi hijo vea gente muerta y que no sean tan amables como Clara, un alma buena que sufrió de desamor y que busca llenar ese vacío con el cariño de un niño. Pero no sabemos el futuro, solo hay que esperar a ver qué sucederá. Mi venganza. Todo se paga. Yo soy María y esta es mi historia. Nací en un pueblo cercano a la ciudad de Oaxaca, en México. Es un lugar hermoso y si bien no es tan grande, en la ciudad habitamos más de 30,000 personas. Ahí creemos en la brujería, por lo que hay brujas y chamanes. Estos últimos se dedican en su mayoría a hacer trabajos para limpiar tus energías. Ahí viví hasta hace unos 10 años, ya que decidí mudarme de lugar por la situación que a continuación te platicaré. Mi familia es muy pequeña, ya que solamente somos mi madre, mi padre, mi hermana Minerva y yo. Ella es la menor y la consentida de mis padres, a la cual le llevo 3 años. Yo estudié hasta la preparatoria, ya que me metí a trabajar a temprana edad y así ayudar a mis padres a que mi hermana menor tuviera la oportunidad de asistir a la universidad en la capital del estado, estudiando la carrera de maestra, ya que logró conseguir una beca y además, con los sueldos de mis padres y el mío, logramos que ella fuera la primera persona en la familia en tener estudios superiores. Al estar dedicada a trabajar para ayudar a mi familia, hice a un lado mi persona. Siempre me preocupaba por los demás y de último me dejaba a mí. Mi sueldo íntegro se lo daba a mi padre y siempre vestía con la misma ropa, ahorrando para que mi hermana Minerva tuviera un mejor futuro, a tal grado de que jamás salía para poder ahorrar dinero. Yo laboraba en un restaurante y ahí daban muy buenas propinas e incluso esas se les daba a mis padres para ayudar al sustento del hogar. Poco a poco iba mejorando en mi empleo. De ser mesera, fui creciendo hasta llegar a ser la encargada del restaurante. Pasó el tiempo y cumplí 26 años. Seguía viviendo en casa de mis padres,
apoyando en todo como siempre. Y mi hermana, a punto de salir de la escuela, la primera maestra en la familia. Me sentía muy orgullosa de ella. Fuimos a la ceremonia donde le dieron su certificado y además celebramos que ya le habían dado empleo. Consiguió una plaza en un pueblo de Oaxaca. Estaba del otro extremo del estado, pero sabíamos que si se desempeñaba bien, podía lograr que le diera su cambio a nuestro pueblo, ya que ahí también era requerido personal docente. Pasaron un par de semanas y un día llegó al restaurante un chico, que cuando lo vi entrar al lugar me encantó. Sentí una atracción con él inmediatamente. Iba con unos amigos. Se sentaron en una mesa cerca de la caja registradora, haciendo que no mirarlo sea casi imposible. Me acerqué a ellos para preguntar si todo estaba bien. Él giró a verme y me sonrió. Me dijo que estaba la comida deliciosa y que estaban muy satisfechos, pero sentí algo cuando nuestras miradas se encontraron. Sentí que fue amor a primera vista. Yo regresé a mi lugar para seguir desempeñando las funciones de mi puesto, cuando sentí que una persona se paró frente a mí y me dijo que quería pagar con tarjeta de crédito y que el mesero le había dicho que tenía que venir acá conmigo para que yo le cobrara. Era él. Me cayó de sorpresa. Me puse muy nerviosa. Le contesté que sí, que con gusto le cobraría, por lo que sacó su tarjeta de crédito y credencial de identificación y pude leer que se llamaba Gustavo Pérez y que era de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por lo que mis ánimos decayeron, ya que él era de otra ciudad diferente, por lo que posiblemente había ido de vacaciones a mi localidad. Se me quedó mirando y me dijo que qué lindo es mi pueblo, que le iba a gustar vivir ahí, que por cuestiones de trabajo la empresa lo había cambiado de residencia, por lo que nos veríamos seguido. Mi corazón latió tan rápido y en mi atrevimiento le dije que me encantaría que regresara nuevamente, diciendo en mi interior, pero que venga a verme a mí. Terminé de cobrarle y le di las tarjetas. Él suavemente me la recibió, rozando mi mano, se sonrió, me dio las gracias y se retiró. Ese día soñaba con él. Me preguntaba cuándo lo volvería a ver. Pensaba en esos labios carnosos que me sonrieron y que esos ojos cafés hermosos quería verlos nuevamente. En pocas palabras, despertó en mí ese sentimiento que estaba guardado entre tanta responsabilidad y aflicción. Pasaron un par de días y alrededor de las 2 de la tarde llegó a comer nuevamente Gustavo, pero esta vez llegó solo. Se acercó una mesera y le tomó su orden, pero ella posteriormente vino a verme para darme un mensaje. Me mandó a decir que si quería comer con él. Yo me sonrojé, por lo que me acerqué y le dije que no podía, que era mi hora de trabajo. Él lo comprendió, por lo que me preguntó mi hora de salida. Le dije que a las 6 de la tarde. Entonces me dijo que pasaría por mí para llevarme a tomar un helado. Yo sin pensarlo le dije que sí. Entré al área de cocina y lo admito sin pena. Empecé a brincar como colegiala, sin importarme que los meseros me vieran. Realmente estaba feliz. Pensé que ese sentimiento jamás tocaría a mi puerta. Dieron las 6 de la tarde y al salir lo vi ahí parado, esperándome. Me acerqué a él y empezamos a platicar. Yo le dije que todavía no me había preguntado mi nombre, a lo que él me contestó que ya sabía que me llamaba María, que se lo había preguntado a la mesera el primer día que fue a comer al restaurante. Seguimos platicando y sentí que pasó el tiempo tan rápido, por lo que al dar las 10 de la noche le dije que tendría que irme, que era tarde y tenía trabajo al día siguiente. Él, muy caballeroso, me acompañó a mi casa y a partir de ese día nos volvimos inseparables. Pasaron un par de semanas y nos hicimos novios. Me sentía tan feliz como jamás lo había sido. Pensaba que a mis 26 años ya no encontraría el amor, porque en nuestro pueblo
Si no nos casamos antes de los 20 años, pensamos que nos quedamos solteras para toda la vida. Pasaron un par de meses y llegaron las vacaciones escolares, por lo que mi hermana Minerva iría al pueblo de vacaciones. La fuimos a recibir a la central de camiones y ahí, junto a mí, estaba Gustavo. Llegó y la recibimos con mucho amor. Hicimos una reunión donde invitamos a un par de familias vecinas para que nos acompañaran. Minerva empezó a platicar con Gustavo, a conocerse. Yo no vi ningún mal en ello, era mi hermanita. Y no creía que fuera capaz de hacerme mal, pero no podía estar más equivocada. En ese par de semanas, en ocasiones salimos juntos Gustavo, Minerva y yo. Quería estar con ella, ya que regresaría a trabajar y para volverla a ver pasarían meses. Un día, al llegar del trabajo, Minerva no estaba. Le pregunté a mi madre a dónde había ido y me dijo que no sabía, que simplemente salió. Yo no le di tanta importancia. Cuando llegó, le pregunté si todo estaba bien y ella me dijo que sí, que salió con unas amigas. Recuerdo que al día siguiente era sábado e invité a Gustavo a cenar en la casa. Y Minerva se sentó junto a él en la mesa, por lo que le dije que se moviera del lugar, a lo que ella me contestó que ya se había sentado y que tenía flojera. Noté raro a Gustavo. Platicaba con Minerva de una manera muy extraña. Se reían y yo me sentía excluida. Me hizo sentir incómoda. Ella se dio cuenta y cambió de actitud. Me percaté que él, de un momento a otro, giró hacia mí y empezó a platicar conmigo. Pasaron los 15 días y mi hermana se regresó a su pueblo, ya que iba a dar clase al día siguiente, por lo que la llevamos a la central de camiones a dejarla. Pero al despedirnos, vi cómo abrazó a Gustavo, de manera demasiado amorosa, pero jamás pensé que me hiciera una mala jugada. Llegó el mes de junio y Minerva nos informó que había logrado su cambio para nuestra ciudad, que daría clase en una escuela en la localidad, que está muy cerca de mi restaurante. Casualidades de la vida. Llegó a vivir a la casa de mis padres y estábamos nuevamente los 4 juntos. Yo en aquel entonces tendría ya 27 años. Gustavo y yo queríamos formalizar la relación, por lo que me pidió que me casara con él. Claro que accedí de manera gustosa, estaba muy enamorada. Pasaron un par de meses y ya estábamos con los preparativos de la boda, pero empecé a notar a Gustavo un poco distante. Ya no me iba a buscar al trabajo, a veces ponía alguna excusa y no me iba a visitar a la casa, e incluso le pregunté que si estaba arrepentido de la boda. Él me dijo que no, que todo seguía en marcha. Recuerdo una noche regresar del trabajo y ver a mis padres sentados en la sala hablando con Minerva. Ella estaba llorando. Yo, asustada, les pregunté qué sucedía, a lo que mi padre me dijo que ese desgraciado embarazó a Minerva. Yo le pregunté, ¿qué desgraciado? Y mi padre me dijo, Gustavo. Yo sentí un escalofrío. Volteé a ver a mi hermana y le pregunté si ese Gustavo era mi Gustavo. Ella me dijo que sí, que había mantenido una relación desde hace un par de meses y que se embarazó. Yo estaba decepcionada, molesta, por lo que inmediatamente le hablé por teléfono a él y le dije que fuera a la casa. Ahí los confrontamos. Él lo admitió. Yo le dije que por qué no había terminado el compromiso, a lo que él me contestó que no quería romperme el corazón. Yo no podía creer la sarta de tonterías que escuchaba. Y mi padre terminó la plática diciendo que ahora Gustavo se tenía que hacer cargo de Minerva y de su bebé, y que se tenían que casar. Yo estaba deshecha. Estaba tan dolida que hasta el día de hoy, al recordarlo, me llena de amargura. El amor de mi vida me había engañado con mi única hermana, a la cual le dediqué mi trabajo y mi vida para que ella tuviera una mejor. Ahora
La boda que con tanto amor estaba planeando, mi hermana la disfrutaría. No obstante, de toda esta situación, mis padres seguían consintiendo a Minerva y veía cómo día con día mi Gustavo y Minerva formaban una relación. Veía cómo en su vientre crecía un fruto de un amor robado. Las comidas familiares, cumpleaños, todo. Ahí estaban ellos dos, como si nada, sin una pizca de vergüenza, mientras yo moría por dentro. Recuerdo el día de su boda, ya se le notaba el vientre de embarazada, y vi cómo aquellos daban el sí a su amor eterno, un sí robado de mis labios. Y fue cuando determiné que ellos debían de pagar. Sé que acá en vida todo se paga, pero yo me aseguraría que así fuera. Al día siguiente, mientras ellos habían salido de luna de miel, yo fui a sacar cita con un chamán para que me hiciera una limpia. Me pidieron que llevara 7 velas blancas largas, un ramo de albahaca y 1/4 de litro de gasolina. Estuve esperando mi turno. Su casita era humilde, con paredes de cemento y techo de lámina. Se oía mucho ruido mientras esperaba, pero no me daba miedo. Al llegar mi turno, le entregué las cosas. Él remojó el ramo de albahaca en lo que dijo ser agua bendita. Posteriormente lo pasó con golpecitos suaves en mi cuerpo mientras rezaba un Padre Nuestro. Después, tomó las veladoras y repitió la operación. Y sin aviso, cada una de ellas las tiró al suelo. Unas se rompían en 1000 partes, otras simplemente se rompían a la mitad y otras se despostillaban nada más. Yo me espanté un poco y él continuó sentándome en una silla que tenía un círculo alrededor. En la línea le vertió la gasolina y le prendió fuego. Cuando ésta se apagó, me dijo: «Ahora sí, puedo leerte». Continuó diciendo que yo tenía una hermana, que si bien me quería, tenía mucha envidia hacia mí, que yo tenía un novio muy bueno, pero que mi hermana había ido a ver a una bruja para hacer un amarre con él, y sin que yo me diera cuenta, se le fue metiendo entre los ojos, que estaba embarazada, pero que en un futuro se arrepentirían de sus acciones. También me dijo que yo estaba muy molesta y que ese enojo me estaba cegando, que quería hacerles mal por lo que me habían hecho y que mejor dejara en manos de Dios la vida y futuro de ellos, que todo se paga, y que tuviera paciencia. Yo no le dije nada, a lo que él continuó diciendo que consiguiera unas hierbas y flores para prepararme un baño y que me diera ese baño 3 días para despejar mis pensamientos y mejorar mi ánimo. Él no me cobró, solo me dijo que si quería dejar algo por sus servicios, sería bien recibido, por lo que le dejé mi donativo y salí de ahí. Fui por todo lo que me pidió. Me di los baños, pero mientras lo hacía, sentía en mí un dolor de cómo mi hermana, a quien ayudé en su crianza y di mi juventud, me había defraudado. De mis padres, que a pesar que sabían que yo amaba a Gustavo, se fueron del lado de mi hermana, la apoyaron y se comportaban como si no hubiera pasado nada. Y de Gustavo, quien sin escrúpulos decidió meterse a mis espaldas con mi hermana, en vez de terminar la relación. Así que decidí que tomaría venganza. Al día siguiente, fui a ver a una bruja que trabajaba magia blanca y magia negra. La llamaban Mamá Güera y pedí cita con ella. Me dijo que me atendería, que la esperara mientras atendía a otra persona, y yo la esperé. Y al cabo de media hora salió aquella mujer que fue a solicitar sus servicios, y Mamá Güera me dijo que ahora sí me atendería. Entré a su humilde vivienda. Tenía una mesa de madera con muchas hierbas. Tenía una Santa Muerte vestida de negro y otra vestida de blanco, veladoras y muchas cosas más que la verdad no deseo compartir. Ella me preguntó que qué deseaba. Yo le dije que quería vengarme. Le conté todo lo que me había sucedido, de todo lo que mi familia y Gustavo me habían hecho, que quería que sufrieran.
Ella me dijo que la venganza tiene un precio, el cual hay que pagar acá en la tierra o en el más allá. Yo le contesté que a mí no me importaba. Ella me dijo que podía hacer lo que yo quisiera, pero que su ama pide a cambio ciertas cosas. Yo le dije que le daría lo que necesitara. Ella me preguntó nuevamente si estaba segura de querer hacer eso, porque al hacerlo se unen de manera irrompible las víctimas con el victimario. Yo le dije que si se iban al infierno, no me importaría irme con ellos. Se levantó, tomó la estatua de la Santa Muerte vestida de negro y me dijo: ahora bien, ella nos hará el favor. Necesito que me digas cómo quieres cobrar tu venganza. Terminó la sesión y salí con un sentimiento de satisfacción. Si yo sufro, quiero que sufran ellos también. Pasaron los días y ellos llegaron de su luna de miel. Para colmo de males, vivían en la misma casa. Pero me tenía que aguantar, porque así podría lograr mi cometido más fácilmente. Poco a poco, empecé a entretejer todo. Seguía las instrucciones de mamá güera al pie de la letra. Gustavo empezó a tener problemas con Minerva. Ella lo celaba mucho. No quería que hablara conmigo. Tenía miedo de que, como ya estaba muy avanzado su embarazo, que él la engañara conmigo. Además, que a Gustavo le empezó a gustar más el alcohol, al grado de que bebía constantemente. Decía que bebía porque quería olvidar que el mayor error de su vida fue haberme engañado con mi hermana, y a la que amaba era a mí. Llegó el día en que mi sobrina naciera. Minerva tuvo complicaciones. La bebé no podía nacer por parto natural, así que le tuvieron que hacer una cesárea. Pero el anestesiólogo le puso mal la epidural, que si bien en el momento fue corregida, a largo plazo tuvo efectos secundarios. Pasaron un par de años y yo conocí a un hombre maravilloso que me hizo borrar la amargura de aquella relación fallida con Gustavo y era feliz finalmente. Nos casamos y nos cambiamos a otra ciudad, donde ahora nuestra familia es de 2. Mi hermana, a raíz del error de la cesárea, desarrolló una artritis grave en la cadera, requiriendo apoyo constante para caminar, ya sea un bastón o silla de ruedas. Gustavo se tiró a la bebida y a veces lo encuentran tirado en la calle justo enfrente del restaurante donde yo trabajaba, lamentando su decisión, viviendo como pordiosero en las calles. Mis padres ahora sufren que Minerva necesita ayuda en todo y no puede trabajar por los dolores constantes en la cadera, teniendo ellos que trabajar hasta la fecha para salir adelante junto con la nieta, Carmita, que si bien es un angelito, sufre de autismo. Les envío dinero a mis padres para ayudar con los tratamientos de la pequeña, porque desgraciadamente nació en una familia disfuncional. La amo, porque es mi sangre e hija del amor de mi vida. Además de que no he podido tener hijos. He ido a varios médicos para que me hagan tratamientos, pero dicen que soy estéril. Yo sé que todo fue por aquel trabajo de venganza que hice hace tiempo, y estoy dispuesta a pagar el precio, porque todo se paga en esta vida. Y aunque viva con el miedo de que mi esposo me engañe con otra mujer que sí pueda darle hijos, sé que soy lo suficientemente fuerte para seguir adelante. Víctima de brujería, brujería negra. Basado en hechos reales. Se recomienda discreción. Mi nombre es Blanca y esta es mi historia. Soy originaria del Estado de México. Ahí viví con mis padres hasta que me casé y me mudé a Dallas, Texas, Estados Unidos, a los 25 años de edad. Vivíamos en una colonia muy agradable. Las personas de la cuadra nos conocíamos entre sí. Se podría decir que existía un ambiente de cordialidad. Recuerdo que estaba estudiando la preparatoria cuando los vecinos de enfrente se mudaron de casa. Habían comprado otra en una zona de la ciudad que quedaba más cerca
del empleo del padre, por lo que decidieron ponerla en renta. Pasaron un par de meses y llegaron a vivir una familia de 3 integrantes. La madre, que se llamaba Mariana, y 2 hijas, Valeria de 17 y Sofía de 12. Yo siempre he sido una persona muy sociable, por lo que rápidamente hice amistad con las chicas. Cuando las conocí, me parecieron de los más normales. Tenían una vida como la de cualquier otra familia. La madre se dedicaba al hogar y si bien decía que era divorciada, vivían con ciertos lujos que pensarías que el dinero de la manutención daba para cubrir todas las necesidades y más, ya que a simple vista se notaba que no tenía ningún trabajo de oficina. Recuerdo que cuando llegaron, doña Mariana cruzó para presentarse. Mi madre le invitó a pasar a tomar un café. Se veía muy agradable. Platicó que se había divorciado de su esposo un par de años antes y que se habían cambiado de domicilio porque el rentero le había subido demasiado la renta. Después de un par de horas, aquella regresó a su vivienda y mi madre sintió que había encontrado una amiga nueva. Pasaron los días y doña Mariana se veía muy alegre, siempre con ánimo de ayudar a las personas, saludando a la gente que pasaba enfrente de su jardín cuando aquella salía a regar las plantas. Empezamos a hacer más amistad con aquella familia, yo con Valeria, la hija mayor, y mi madre con doña Mariana. Por las noches nos reuníamos a platicar, ya sea con una carnita asada o botanas. De verdad que la relación era muy amena. Yo jamás me había percatado que en su casa había un cuarto que siempre estaba cerrado. Y le pregunté a Valeria que por qué estaba con seguro. Ella me contestó que era la bodega, que ahí se guardan las cosas que todavía no han acomodado. No se me hacía raro. Yo creo que en cualquier casa hay una habitación de la vergüenza, por así decir. Un cuarto o espacio donde amontonamos absolutamente todo lo que no queremos tirar, a pesar que no nos sirve. Recuerdo muy bien que su madre siempre tenía algún postre en el refrigerador, ya sea hecho por ella o comprado, razón por la cual me encantaba ir a pasar el rato ahí. Y ahora que estoy más grande, me doy cuenta de que ese era un anzuelo que tiraba aquella mujer para que me pescara. A los pocos meses, empecé a sentir que mi estado de ánimo decaía. Mi mamá decía que a lo mejor tanto estudio me agotaba. Y además, al jugar básquetbol en el equipo de la escuela, me cansaba. Le decía a mi mamá que no dormía bien, que a pesar que me acostaba a dormir, cuando despertaba, sentía que no había descansado. Recuerdo que una noche, al acostarme a dormir, tuve una pesadilla. Veía a un ser oscuro, de grandes manos y dedos largos. Sentía que aquellos ojos brillantes me veían y su boca esbozaba una sonrisa, la cual, poco a poco, me dejaba ver sus grandes y afilados dientes. En el sueño no podía moverme, correr o pedir ayuda. Solo veía a mi alrededor un ambiente lleno de sombras, haciendo que ese miedo me despertara justo a las 3:30 de la madrugada. Grité con sobresalto, a lo que mi madre vino a verme. Le conté todo y ella me abrazó. Me dijo que solo era una pesadilla. Y recuerdo muy bien que esa noche se quedó en mi habitación para hacerme compañía. En un par de noches más, tuve una pesadilla diferente. Soñé con un hombre vestido de negro, que se acercaba a mí y me hablaba al oído. En el sueño, no se le veía el rostro, me acariciaba el brazo suavemente. Yo sentía que en realidad alguien me acariciaba. Sentía cómo estando dormida había alguien en la habitación conmigo. Aquel hombre empezó a susurrarme frases que no comprendía.
pero cuando logré entender una, me desperté con terror. Me dijo: «Eres mía». Me levanté y corrí directo al cuarto de mis padres. Ahí me acosté en su cama, justo en el medio, para sentirme protegida. Mi madre se despertó y me preguntó qué sucedía, a lo que le dije que tuve otra pesadilla. Esto sucedió otra vez a las 3:30 de la mañana. A raíz de este incidente, cada vez me sentía más cansada. Mi madre me llevó al médico, el cual me mandó a hacer unos análisis de sangre para ver si tenía anemia o alguna otra enfermedad, pero estos arrojaban negativos. Lo único que me recetó fueron unas vitaminas y que regresara con él en un par de meses para consulta de seguimiento. En una ocasión, fui a casa de Valeria por la noche, ya que era viernes y queríamos ver una película. Fuimos a la cocina y su madre había preparado arroz con leche. Me dio un pequeño recipiente de cristal con este postre y ella se sirvió en otro traste directamente del platón. Se me hizo un poco extraño, por lo que le pregunté que por qué se servía si hay vasitos listos para comer, a lo que ella me contestó que su madre les decía que así deberían de hacerlo, que lo que está servido eran para las visitas. La verdad que no me importó mucho y me lo comí. Fuimos a su habitación y pasamos frente a la puerta de la supuesta bodega, y ahí vi cómo la parte de abajo de la puerta salía una luz, a lo que le comenté a Valeria que parecía que estaba prendido un foco. Ella me contestó que su madre seguro lo había dejado encendido. Caminamos de largo y entramos a su cuarto para ver la película. Esa noche, al llegar a mi casa, no podía dormir. Me sentía mal, sentía el estómago revuelto. Le dije a mi madre que había comido botanas con Valeria y un poco de arroz con leche que su madre había preparado. Por el malestar, no me podía dormir. Era tanta mi indigestión que preferí estar viendo la televisión. Y como al día siguiente sería sábado, no habría problema en dormir un poco más tarde. Al dar aproximadamente las 2:30 de la mañana, sentí un poco de sed y hambre, por lo que fui a la cocina a revisar el refrigerador. Y por alguna razón, volteé a ver a la casa de enfrente y vi a doña Mariana que le abría la puerta a una pareja, invitándolos a pasar a su casa. A mí se me hizo extraño, ya que no era hora de estar recibiendo invitados. De curiosa, me quedé observando aquella escena. Se transparentaban las siluetas de aquellas personas a través de las cortinas. Se sentaron en la sala un rato. La verdad que estaba muy intrigada, por lo que me quedé husmeando a lo lejos y vi cómo después de unos minutos se levantaron de su asiento y la dueña de la casa abrió aquella puerta que según era su bodega y los tres entraron. Me quedé sentada en la sala, en plena oscuridad, pensando a qué se debería eso. Y justamente a las 3 de la mañana me empecé a sentir muy mal. Sentía como si alguien me quitara el aliento. Mi corazón palpitaba tan rápido como cuando subes a una atracción de juegos mecánicos y está de picada. Sentía angustia y un dolor en el pecho tan fuerte que impedía que me moviera. Estuve así unos minutos, sudando frío, cuando de repente, de un momento a otro, cesó. Yo no sabía qué me había sucedido. Traté de calmarme y pensar en cómo le explicaría a mi mamá. Necesitaba que alguien me ayudara, porque sabía que eso no era normal. Al levantarme, vi que doña Mariana estaba despidiendo a aquella pareja. Estaban saliendo de su casa, los cuales se subieron a su auto de lujo y partieron. Logré dormir esa noche. Estaba exhausta. Sentía que había corrido como 10 kilómetros y el cansancio me había vencido. A la mañana siguiente, platiqué con mis padres acerca de lo que había visto
pero ellos simplemente no me creyeron. La realidad era que doña Mariana era muy amable y solo cosas buenas demostraba, por lo que jamás pensarían algo malo de ella. Curiosamente, los martes y los viernes era cuando tenía las pesadillas. Ahí sentía cosas que son difíciles de explicar. Solo sentía que cada día que pasaba estaba más débil. Fuimos a ver al médico para la revisión que estaba programada a los 2 meses y él no encontró nada. Sin embargo, los kilos menos y las ojeras en el rostro indicaban que algo no estaba bien. Recuerdo que una vez Valeria llegó a mi casa para invitarme a cenar en la suya. Yo acepté. Entramos a la cocina y me dijo que su madre había salido con su hermanita y que le daba miedo quedarse sola en su casa, que preferiría tener compañía. Yo pensaba que a nuestra edad ya no era normal tener miedo a estar a solas, a lo que ella me confesó que en su casa a veces escuchaban sonidos extraños, que incluso había escuchado rasguños en las puertas. A mí me dio mucho miedo, pero me hice a la valiente y le dije: no va a pasar nada, aquí estoy yo para acompañarte. Nos preparamos unos sándwiches para cenar y nos quedamos viendo una película en su habitación. Pero al rato me dijo que necesitaba ir al baño, a lo que le contesté que no había problema y que le esperaría en su cuarto. Ella, al entrar al sanitario, me dio pie para husmear en el cuarto de la vergüenza, por así decir, y ver qué guardaba en esa supuesta bodega. Al llegar, quise girar la perilla, pero estaba cerrada con llave. Me las ingenié para abrirla con un cuchillo de la cocina y al hacerlo vi algo espantoso. Había un altar al fondo de la habitación, con figuras demoníacas, estatuas de unos muñecos extraños y frascos que contenían cosas viscosas o algunas como tipos sólidas. Entré lentamente. La luz de unas veladoras me mostraban el camino. A los costados habían unas repisas con frascos, hierbas y cajas de madera, además de unas fotos. Me seguí acercando lentamente hasta llegar justo al altar. Cuando al estar observando lo que estaba en la mesa, vi que había un plato cóncavo encima de un pentagrama y dentro de este habían pedazos de algo que a simple vista parecían huesos. En eso me espanté muchísimo al ver una prenda mía cortada en trozos, revuelta con algo que expedía un olor a putrefacción. Además, había una foto de una mujer de edad avanzada. Tenía una vela negra dentro del símbolo y aquella foto tenía clavados en la cabeza y ojos unos alfileres. Pero al darme la vuelta, me encontré cara a cara con doña Mariana. Ella me vio, sonrió y me dijo: si te preguntabas de dónde sacaba dinero para mantenernos, sí, es de esto. Yo, como pude salir de la habitación, mientras ella caminaba detrás de mí y me decía: ¿por qué te vas? ¿No tenías curiosidad de ver qué tenía en el cuarto? ¿O crees que no sabía que me espiabas en la madrugada? Llegué a la puerta principal y esta estaba cerrada con llave. Yo le exigía que me dejara salir, pero ella simplemente se reía. Me decía: ay, Blanquita, no sabes cómo te irá. Como dicen, la curiosidad mató al gato. Empecé a gritar, pero ella me ignoraba. A sus hijas las vi paradas en un rincón, asustadas. Le gritaban a su madre que me dejaran salir, que para qué me iba a hacer daño si con mi alma trabajaba. Yo, al escuchar eso, empecé a gritar tan fuerte que una vecina que paseaba a uno de sus perros lo escuchó. Así que fue a la casa en mi auxilio. Tocó a la puerta preguntando si todo estaba bien. Yo le grité que quería salir, pero no me dejaba. Entonces, la vecina, pegando un fuerte grito, llamó a mis padres. Ellos vinieron en mi ayuda.
por lo que doña Mariana no tuvo de otra que dejarme salir. Esa noche estaba muy exaltada y le conté a mis padres todo lo que vi, todo lo que me hizo. Ellos me creyeron. Al día siguiente fueron a esa casa a reclamarle y decirle que se aleje de nosotros. Pero al acercarse a ese sitio, ya no había nadie. Salieron esa misma noche de ahí, llevándose consigo algunas pertenencias. Mis papás les llamaron a los vecinos que le rentaron esa casa a la bruja de doña Mariana. Les pidieron que abrieran con el duplicado para constatar lo que había visto. Ellos llegaron en un par de horas y al entrar, fuimos directo a aquella habitación y no había nada de aquel altar. Se las ingeniaron para llevarse todo. Lo único que quedó era la mesa y los anaqueles. Pero ese lugar expedía un olor desagradable. Caminaron por la casa y vieron que dejaron algunas ropas y cosas tiradas en el suelo por la prisa que tenían para salir de ahí huyendo. Nos dimos a la tarea de indagar sobre ella y nos enteramos que no se llamaba Mariana sino Beatriz y que nunca había estado casada, que las hijas eran de diferentes padres y que se dedicaba a hacer trabajos de brujería. Sus hijas le tenían mucho miedo y que estaba usando mi alma para poder hacer el trabajo sucio y así no utilizar su propia energía. Se había cambiado de casa anteriormente, no porque le hayan querido subir la renta, sino porque el padre de una chica que vivía cerca se enteró que la estaban utilizando para hacer brujería negra y se unieron con los vecinos para confrontarla, pero ésta se dio a la fuga. A pesar de que aquella bruja malvada se había ido, todavía tenía pesadillas por las noches. Inclusive habían aumentado al grado de amanecer con dolores en el cuerpo. Mis padres no sabían qué hacer, hasta que lograron conseguir el contacto de un señor que era espiritualista, el cual nos dio cita casi de inmediato. Al llegar a su casa, entramos y nos recibió muy amablemente. Recuerdo que vestía de color blanco. Me pidió que me sentara y le platicara todo. Después, me hizo beber un té con unas hierbas y de ahí perdí el conocimiento. Cuando desperté, habían pasado 4 horas. Mis ropas estaban mojadas y tenía algo que parecía que había devuelto el estómago. Mis padres me contaron que después que tomé el té, el cual estaba hecho con agua bendita, me desvanecí y caí al suelo. E hincada, empecé a hablar con voz diferente. Decía cosas horribles, pero aquel hombre siempre mantuvo su fe y con todo su esfuerzo pudo hacer que eso que me atormentaba se fuera. Después de mucho batallar con esa situación, me desmayé y él pidió que me dejaran dormir todo lo necesario. Yo no tengo recuerdo alguno, pero de lo que sí estoy segura es que me siento mucho mejor desde ese día. Me siento normal y ya no tengo pesadillas. Siento como si me hubieran quitado un peso de encima. Ahora te pregunto, ¿te sientes cansado todo el tiempo? ¿Tienes pesadillas? Envidia, basado en hechos reales. Mi nombre es Renata y quiero contarles lo que me sucedió hace unos cuantos años, ya que me gustaría que mi experiencia sea de utilidad, para que se den cuenta de que a veces la maldad viene disfrazada de amistad. Escucha hasta el final, ahí te doy recomendaciones. Yo laboraba en una empresa que se dedicaba a manufacturar muebles en la ciudad de Puebla, del estado de Puebla, en México. Ahí conocí a un licenciado que era muy amable, dueño de una empresa automotriz. Él nos pidió que le hiciéramos todos los muebles y cubículos para su edificio. Trabajamos de una manera muy profesional, por lo que un día se me acercó y me ofreció empleo. Dijo que había una vacante en el área de ventas y que podría ganar mejor ahí. Además, me ofrecería prestaciones superiores a las de la ley, un bono de productividad, comisiones y ayuda de renta. Claro que me encantó la idea
por lo que metí mi renuncia y a los 15 días me presenté en mi nuevo empleo. Ahí me recibió una chica llamada Rocío. Muy amable me llevó con el licenciado. Él me dio un caluroso recibimiento, reuniendo a todo el equipo para hacer la presentación formal. Todos me mostraron mucha amabilidad. Posteriormente, me fui a capacitación, la cual duró 3 días. Al regresar, ya estaba acondicionado un escritorio con una computadora para que me desempeñara en las funciones. Recuerdo que una chica llamada Julieta se acercó a mí y me preguntó que cómo estaba, a lo que le respondí que bien, y me hizo una plática muy amena. Más tarde, me dijo que iban a pedir desayuno, que si quería algo. Yo le dije que sí. Sus acciones me hicieron sentir bienvenida. Nos empezamos a llevar mucho. Ella era casada, pero no tenía hijos. Decía que era mejor estar en libertad, ya que ellos te la quitaban. Su marido viajaba mucho, por lo que ella siempre estaba de fiesta, pero en ninguna de esas me invitaba. A veces salíamos en grupo a cenar, pero ella siempre quería llamar la atención en todo. Ridiculizaba a las personas, en especial a las mujeres que asistían. Todos se reían, le seguían la corriente. La verdad que a mí me empezó a cansar esas actitudes. Si bien ella tenía un cuerpo formado, tampoco era la quinta maravilla, pero ella se refería a sí misma como Doña Perfecta. También había una chica llamada Mónica, que era muy amiga de Julieta. Salían siempre de fiesta. No tenía esposo o novio, por lo que era tan libre como quería. Pasaron un par de meses y yo empecé a ganar muy bien con las comisiones. La verdad, que ganaba mucho más dinero que en mi antiguo empleo. Incluso pude adquirir mi primer vehículo, si bien no era nuevo, para mí estaba genial. Recuerdo que en una ocasión salía del tocador y al girar hacia un corredor que había a la izquierda, vi a Julieta y Mónica. Estaban platicando y riéndose. Murmuraban algo y cuando me vieron venir, se callaron de inmediato y dijeron: «Luego platicamos, vamos a trabajar». La verdad que por la situación sentí que ellas estaban diciendo cosas de mí, pero como no había testigos a quien preguntarles, no podría estar segura. Me acuerdo muy bien que un fin de semana quise cambiar de estilo de cabello, ya que lo tenía de color negro, y quise cambiarlo a cobrizo. Al hacerlo, realmente sentía que me veía bien y a mi novio le había gustado. Cuando llegué a la oficina el lunes, Julieta se me quedó viendo y me dijo: «¿Qué te hiciste? ¿Se te cayó cloro en la cabeza?». Y se rió. La verdad que me sentí muy mal. Me dio mucha pena, ya que habían varios compañeros también. Mónica, la cual empezó a reírse a carcajadas y repetía fuertemente: «¡Cloro!». Yo era muy inocente. Solo dije: «Pues a mí me gustó y a mi novio también, y eso es lo que importa». Yo sabía realmente que me veía muy bien, pero independientemente de eso, me hizo sentir mal. Recuerdo que ese día Julieta dijo que iba a pedir desayuno y a lo lejos escuché que estaba haciendo la lista para hacerlo. Mónica le preguntó que si no me iba a decir, a lo que ella le contestó: «No, para la pelos de elote, no». Yo quería llorar. Terminé de atender al cliente y me senté en el escritorio. Ella pasó y me dijo: «Pedimos unas tortas, pero como estabas ocupada, pensé que no querías». Mientras, veía cómo todos se iban al comedor, quedándome sola en la oficina. Rocío, la secretaria, se me acercó antes de irse y me dijo: «Ay, chula, eso te pasa por hablar mal de Mónica». Yo la verdad me quedé sorprendida, a lo que le respondí que no sabía a lo que se refería. Y ella me dijo: «Sí, dijiste que como no tenía novio, que se involucraba con cualquiera». Pues ella lo supo y se molestó. Obviamente Julieta, que es su mejor amiga, va a hacer que la pagues. Se dio la media vuelta y se fue al comedor con ellos. La verdad que me salió una lágrima y le marqué a mi novio para contarle. Le dije que yo no había dicho nada, ni de ella ni de nadie. Ese día terminé mis labores y me fui a mi casa. Al llegar, le dije a Gustavo, mi novio, que viniera a verme. Necesitaba un poco de amor después de un día de decepción. Al día siguiente,
Me acerqué a Rocío, la secretaria, y le conté que jamás había dicho nada, pero ella simplemente me contestó: pues mira, chula, no sé a quién creerle, si a ti o a Julieta. Se rió y se fue. Pasó una semana más y contrataron a otra chica llamada Susana. Era muy amable, trabajadora, inteligente y además se daba cuenta de ciertas cosas que a simple vista eran imperceptibles. Recuerdo que en una ocasión el gerente salió de viaje y en la oficina empezó a haber un alboroto. Como no habían clientes y en aquellos tiempos tampoco cámaras, Julieta empezó a platicar que su esposo era muy feliz con ella, que cuando llegaba de su viaje, ella se dedicaba a él, pero cuando salía de la ciudad por cuestiones de trabajo, podía hacer lo que quisiera. Total, ojos que no ven, corazón que no siente, que como lo tenía bien trabajadito, estaba ciego por ella. Y recuerdo que Mónica le dijo: ¿y cómo vas con lo de tu aprendizaje? Julieta le contestó: pues mi tía ya me está enseñando más cosas. Ella sí le sabe a todo. Y le va bien. Cobra muy buen dinero. Por eso también lo estoy aprendiendo. Para hacer trabajos y cobrar. Porque las fiestas no son gratis. Bueno, sí, mis novios lo pagan. Y se rió nuevamente. Añadió: yo no sé si haré el pacto con sangre. Tal vez haré algo más sencillo. ¿Para qué me voy a condenar si mi tía ya está bien enfiladita al infierno? La verdad, me sentía incómoda. Susana se acercó a mí y me dijo: acompáñame a servir un café. Por lo que me levanté de mi lugar y la seguí. Llegamos a la cocineta y me dijo: mira, yo tengo el don de ver lo que las otras personas no pueden. Esta chica, Julieta, es muy mala persona. Además, que utiliza magia negra para lograr lo que desea. Lo mejor es no acercarse a ella y tratar lo necesario. Mira, en eso me mostró la jarra de la cafetera y abrió la tapa. ¿Qué ves? Yo me asomé y le dije: pues café. A lo que ella me contestó: fíjate bien qué ves. Yo me enfoqué más y vi la parte de arriba como aceitosa. A lo que dije: el café tiene aceite. Julieta lo preparaba todos los días. Así que Susana me aconsejó que no tome nada de lo que ella prepare. Me fije muy bien en mi lugar de trabajo y que traiga una manzana de color rojo para que ésta reciba las malas energías. Yo le creí. Al día siguiente traje una manzana roja y la dejé justo en la esquina de mi cubículo. Y al pasar un par de semanas, estaba como si le hubieran golpeado. Tenía ligeras partes circulares suaves. Me acerqué a Susana y le dije: ven a ver mi manzana. Ella se levantó de su lugar y me siguió. Al llegar, la vio y me dijo: las manzanas recogen las malas energías y en este lugar hay mucha. Esa noche al regresar a mi casa, platiqué con mi mamá y le conté, a lo que ella me dio un rosario para que usara todo el tiempo. Me lo coloqué en el cuello y me dijo: esa será tu protección. Pasaron un par de semanas más y al llegar a mi cubículo vi en la silla y en el suelo un polvo color café. Fui corriendo con Susana, la cual había llegado antes que yo, y le dije que viniera. Ella al verlo me dijo: mira, Julieta te quiere sacar. Siente que eres una rival para ella, ya que eres atractiva, y siente competencia contigo. Además, le da mucho coraje que vendas mes con mes más autos que ella. Y como ve que el licenciado no va a despedirte, está empezando a hacer un trabajo de brujería contigo. Esos días, Julieta estuvo muy amable conmigo. Me preguntaba que si quería pedir algo para desayunar, a lo que le contestaba que no, muchas gracias, que había traído algo o que quería comer algo diferente. Pasaron los días y seguí encontrando polvo tirado en mi lugar. Y en uno de esos días, después de limpiarlo, el rosario que tenía colgado en el cuello se reventó. Todas y cada una de las cuentas cayeron al piso. Yo me agaché a recoger las que pude y fui por una escoba para limpiar el resto. Susana se acercó a mí y me dijo: tu rosario recibió el mal, para que no lo recibieras tú. La realidad, que me daba miedo ir a la oficina. Me tenía que estar cuidando de todo.
pero la gota que derramó el vaso fue que una noche al salir del establecimiento, mi carro, el cual había comprado con mucho esfuerzo, tenía un rayón en la puerta del conductor. La verdad que me sentía morir. Llegué a la casa y mientras le contaba a mi mamá, se me salían las lágrimas. Desgraciadamente no habían cámaras de seguridad en esa zona para ver quién lo había hecho, pero yo sabía que era Julieta. Pasaron los días y Julieta empezó a hablar peor de mí a mis espaldas. Decía cosas que jamás había dicho o hecho. Estaba decidida a que renunciara. En una ocasión, llegué a la oficina y vi que estaba saliendo de mi cubículo. Tenía en la mano algo que no pude ver bien porque enseguida lo guardó en su bolsa. Pero al verla al rostro, vi su cara pero con facciones horribles. Se asemejaba a un demonio. Yo no tengo ningún sexto sentido, pero estoy segura que lo que vi fue real. Me dio mucho miedo, por lo que mejor me dirigí al baño para esperar a Susana y contárselo. Y al estar relatándole mi experiencia me dijo que a lo mejor ya había hecho el pacto y que las almas buenas pueden sentir en ciertas ocasiones el mal. Desgraciadamente hubo recorte de personal por cuestiones de pandemia, por lo que Susana y yo fuimos de las personas que se quedaron sin empleo, pero logramos encontrar otro mejor, gracias a las recomendaciones del licenciado, el cual desgraciadamente tuvo que retirarse de su negocio por cuestiones de salud. Julieta y Mónica siguen ahí laborando, y aunque viva con el miedo de encontrarme con más gente malvada en el mundo, tuve la suerte de conseguir una amiga que me enseñó a que hay maldad y brujería. Ahora te doy 3 consejos. Revisa bien el café que tomas, la comida que comes y el lugar donde te sientas. No vaya a ser que una Julieta esté a tu lado y esté manipulando todo para que seas su marioneta. Brujería en la comida. Mi nombre es Berta y quiero contarte la experiencia que tuve con la brujería. Ojalá les sea de utilidad mi vivencia. Sucedió en el año de 1984, cuando teníamos de casados 8 años. Mi marido era pescador y vivíamos en un puerto del estado de Veracruz, el cual no quisiera mencionar, pero ahí, en aquellos tiempos, ese era el principal sustento para las familias. Éramos humildes, siempre viviendo al día, además de que Dios me había mandado 3 hijos, por lo que siempre estaba atendiendo a mis pequeños y haciendo trabajitos de limpieza o planchado ajeno, ya que eso me permitía apoyar al sustento de la familia, puesto que mi esposo salía por varios días al mar y yo no me podía quedar sin dinero, ya que en ocasiones la pesca se alargaba. Una de las señoras con la que trabajaba era muy buena con nosotros y gracias a ella, que me recomendó a una señora que curaba, me pude salvar de que la muerte me visitara muy joven. Todo inició cuando mi esposo José empezó a salir más seguido con sus amigos, con el pretexto de que yo tenía 3 hijos pequeños y no podía dejarlos tan fácilmente. Salía a divertirse el fin de semana, diciendo que trabajaba mucho y que también necesitaba diversión, y mientras yo me quedaba en la casa con los quehaceres domésticos y la crianza de mis pequeños. Cuando mi hija más chica cumplió 1 año de edad, José empezó a salir con más frecuencia y en ocasiones no llegaba a dormir a la casa con el pretexto de que no quería hacer ruido porque los niños estaban dormidos. La verdad que me imaginé que algo estaba mal, pero le daba más importancia en darle lo necesario a mis hijos, que comieran bien y que el mayor asistiera a la escuela, ya que acababa de empezar el primer año de primaria. Siempre pensé en darles una mejor educación para que tuvieran una vida mejor que la que yo tuve. Un día, mi marido me dijo que iría de pesca, pero que regresaría al día siguiente, ya que al parecer se avecinaba mal tiempo y no quería que lo sorprendiera mar adentro. Cuando regresó de pescar, me trajo un plato con un pescado ya preparado. Estaba frito y relleno. Se veía delicioso, por lo que me lo comí. Me dijo que lo había pescado ese día y estaba muy fresco. Yo le sentí un sabor un poco raro,
pero no desconfiaba de su palabra. Al día siguiente, me dijo que saldría temprano, según haberlo de un trabajo pendiente. Y recuerdo muy bien que llegó más tarde con un ceviche de pescado, que es pescado cortado en trocitos, cocido con jugo de limón. Además, tenía cebolla, tomate y chile jalapeño en pedacitos. Me dijo que cuando fue a hacer el trabajito, él y sus compañeros prepararon el ceviche, pero que me trajo un poco para que me lo comiera. Esta situación se empezó a volver constante. Siempre me traía alguna comida. Sus pescas ahora eran más cortas y siempre al regresar me traía algo para comer, usualmente pescado relleno. Decía que era su especialidad. Yo me sentía halagada, sentía que pensaba en mí y que las cosas estaban mejorando, que él realmente me quería. Pero cada vez que comía lo que él me traía, me empezaba a sentir muy mal. Pasaron un par de semanas y recuerdo que era el mes de noviembre. Empecé a sentirme mucho peor. Tenía dolores de cuerpo constantes, pero sobre todo el estómago. Y cada vez veía cómo mi vientre se inflamaba sin razón. Yo le decía a José que sentía que estaba enferma, pero él me contestaba que no era posible, que comíamos lo mismo y él no estaba enfermo. Me decía que me tomara un té de hierbas que él obviamente me traía y que con eso mejoraría. A veces pensaba ir al doctor, pero él no me lo permitía. Salía con algo que hacía que evitara que yo fuera a consultar. Recuerdo que una noche era tanto mi dolor estomacal que tuve que devolver los alimentos del día. Y recuerdo muy bien que al hacerlo me percaté que despedía un olor nauseabundo. En una ocasión fui a trabajar a la casa de doña Jesucita, una señora de 75 años de edad aproximadamente, viuda y con un hijo que había fallecido años atrás en un accidente automovilístico. Ella era muy amable conmigo y con mis pequeños. Yo le hacía el aseo un par de veces a la semana. Tenía trabajando con ella 4 años aproximadamente, por lo que me conocía muy bien. Se acercó a mí y me preguntó si todo estaba bien. Yo me desahogué con ella. Evitaba llevarle mis problemas porque no quería mortificarla, pero le conté lo que me estaba sucediendo. Y ella muy amablemente me dijo que dejara el quehacer y que vaya al doctor. Yo le dije que no tenía dinero porque, claro está, el dinero que ganaba con mi trabajo, José decía que lo necesitaba para cosas de la casa, por lo que siempre me dejaba sin un solo centavo. Ella sacó de su pequeño monedero dorado con azul un billete y me lo dio. Me dijo que fuera al médico y si podía comprar alguna medicina que lo hiciera, que si faltaba alguna otra más, que me daría el efectivo para que comprara el tratamiento completo. Yo no quería, la verdad me daba mucha pena, pero insistió en que era más importante mi salud y el bienestar de mis hijos. Fui al médico y me recetó un par de medicinas. Tomé el tratamiento completo, pero este no funcionaba. Y mi vientre cada día que pasaba se volvía más grande. Recuerdo que fui a trabajar otra vez con doña Jesucita y le platiqué cómo me seguía sintiendo, a lo que ella me dijo que no estaba enferma, que me estaban haciendo un trabajo de brujería, pero que no me preocupara, que me llevaría con doña Mili, que era muy buena y que podría curarme. Esa tarde mi marido había salido, por lo que llevé a mis hijos con mi hermana para que me los cuidara y fui con doña Jesucita para ver a la señora Mili. Llegamos y había mucha gente esperando. Una niña de unos 13 años de edad se nos acercó y nos dijo que usualmente atendían a 40 personas al día y que ya no había lugar disponible. Doña Jesucita le dijo a la niña, la cual era hija de Mili, que ella estaría esperándonos, que era urgente y que no importaba esperar a que atendieran a todas aquellas personas. La niña se acercó a hablar con su madre y ella asintió con la cabeza. Así que esperamos a que terminara y doña Mili, muy amable, nos recibió. Ella empezó a preguntarme por qué había ido a verla y yo le dije todos mis malestares, que mi estómago estaba enorme, que fui al médico, pero las medicinas no me funcionaban
y doña Jesucita me dijo que a lo mejor mi mal era otro. Además de que independientemente el dolor era constante, tenía un cansancio que me acompañaba todo el tiempo. Recuerdo bien que la señora tomó mis 2 manos y cerró los ojos. Los abrió después de unos cuantos segundos y luego me dio un vasito con agua. Me dijo que me lo tomara, por lo que lo agarré y empecé a tragar con mucha dificultad. Sentía que el sabor estaba muy amargo. Ella posteriormente me dio una bolsita con unas hierbitas y me dijo que las tomara por las noches con un vasito de agua caliente y además me dio un aceite para que frotara justo en la boca del estómago. Y me dijo, para que todo esto funcione, solo deberás comer comida que tú hayas preparado. No comas nada más, de nadie. Yo le dije que mi esposo a veces me llevaba de comer, a lo que me contestó, no comas ni la comida que te dé tu esposo, únicamente lo que tú prepares. Y a tus hijos tampoco se los des, solo que coman lo mismo que tú. Empecé a hacerle preguntas, pero ella me contestaba que luego me daría las respuestas, que fuera a verla en una semana. La primera noche sentí que necesitaba devolver el estómago, y al hacerlo, vi que había devuelto vísceras de pescado con cabellos, además de que había unos gusanos blancos pequeños. Yo me quedé sorprendida. Me esforcé para tratar de sacar todo aquello que pudiera haber quedado en mi estómago, y mientras lo hacía, se me escurrían las lágrimas de miedo y dolor, pensando por qué me había pasado esto. ¿A quién le pude haber hecho algo si lo único que hago es trabajar y amar a mi familia? No dije nada, solo seguí al pie de la letra las recomendaciones de doña Mili. Mi marido llegaba siempre con comida que se veía deliciosa, pero la fuerza de voluntad para mejorar por mí y por mis hijos me mantuvo en pie. Él me preguntaba si me gustaba, a lo que yo le contestaba que sí y mucho, pero la realidad era que lo metía en una bolsa de plástico y lo tiraba a la basura, de manera que él no se diera cuenta. Pasaron los días y regresé con doña Mili. Ahí nos sentamos a platicar y me preguntó que cómo me había ido esos días, a lo que le platiqué todo, y mientras lo hacía, me caía una lágrima en la mejilla. Ella me tomó de la mano y me dijo, ¿me permites que te toque el estómago? A lo que le dije que sí. Ella tocó justo en la boca del estómago y me dijo, ya el mal lo sacaste completo. Ya estás más desinflamada, pero sigue tomando este té que te voy a dar, solo por 4 días más. Se sentó junto a mí y me dijo que mi marido tenía un amante y que él, junto con ella, me estaban haciendo un trabajo de brujería para que enfermara, que ni los médicos o análisis arrojarían algo. Ellos querían tener el camino libre para que él se fuera a vivir con ella y se llevara a los niños. Que el pescado relleno que tanto me gustaba, él lo preparaba sacándole las vísceras y dejándolas al sol para que éstas se descompusieran. Después las preparaba con unos polvitos que su amante le daba para que posteriormente rellenara el pez y friera. El ceviche era hecho con un pescado viejo y que éste tenía también unos polvitos, pero que eran imperceptibles por el limón. Yo me sorprendí. Jamás le había dicho acerca de esos detalles, a lo que ella me contestó que tenía un ángel. Él le contaba todo. Por eso al tomarme de la mano y cerrar los ojos, ella sabía lo que me sucedía. Y así podía saber qué dar a las personas. Salí ese día dispuesta a terminar la relación con José, por lo que nos separamos y gracias a Dios salimos adelante. Mis hijos tienen una carrera universitaria que pude darles con la ayuda de doña Jesucita, la cual nos acogió cuando aquel hombre nos desalojó de la casa. Vivimos con ella. Fue como mi mamá, ya que mi hermana y yo éramos huérfanas. Me encargué de que sus últimos años estuviera acompañada y llena de amor. Mis hijos le decían abuelita, y siempre estaremos muy agradecidos con ella, porque al fallecer quiso protegernos
dejándonos su casita en el testamento, la cual poco a poco hemos ido mejorando. Siempre tenemos prendida una veladora y rezamos para su eterno descanso. Y aunque viví con el miedo de que aquel hombre quisiera mi muerte, encontré gente buena que pudo ayudarme para salir adelante. El padre de mis hijos terminó la relación con aquella señora después de unos años y en la actualidad está ciego de un ojo y vive solo, tirando sus redes para poder mantenerse. No cabe duda que el mal se regresa con creces. Amarre eterno, un favor del ánima sola. Mi nombre es Cristina y esta es mi vivencia. Soy originaria de la ciudad de Guadalajara, en Jalisco, México. Soy una persona muy trabajadora, con una familia que me ama y me considero inteligente y capaz para salir adelante por mí misma, pero siento que me falta algo en la vida. A pesar de que la mayoría de mis amistades son varones, nunca he podido mantener una relación de mucho tiempo con ninguno, ya sea por infidelidad de su parte, por abuso hacia mí o porque están interesados únicamente en el dinero, ya que al venir de una cuna privilegiada se les abre las puertas a ellos en muchos sitios. Siendo honesta, uno de mis sueños es formar una familia con un hombre que me ame, pero siento que mi suerte en el amor es muy poca. Una noche salí del trabajo y de camino a la casa, justo en el alto de una avenida muy concurrida, tocaron el cristal de la ventana de mi automóvil. Era un muchacho. Me entregaba un papelito con propaganda. Y yo, sin pensarlo, bajé un poco el vidrio y lo tomé por la ranura de esta. Al llegar a mi hogar, justo cuando tomaba mi bolsa de mano para salir del vehículo, vi aquella publicidad. Me llamó la atención porque se leía en rojo una pregunta, la cual era: ¿no tienes suerte en el amor? Eso hizo que detuviera todo lo que estaba haciendo y continué leyendo. Te puedo ayudar a conseguir al hombre de tus sueños. ¿Citas al teléfono? Yo me quedé pensando, he intentado de todo. Citas a ciegas, amigos que se volvieron mis parejas e incluso amor por internet. Y nada. Siempre regresaba al mismo denominador, sola y sin amor. Entré a la casa de mis padres, donde yo vivía todavía a pesar de mis 35 años de edad, que claro está, aportaba con los gastos del hogar, además de que sentía que nos hacíamos compañía, ya que mis papás estaban en la tercera edad y si bien seguíamos juntos, no les daba molestia alguna. Ellos se sentían acompañados ya que mis dos hermanos mayores vivían en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Vi sentado a mi papá en el sofá de la sala, mientras tomaba una taza de café y leía el libro Atila, el azote de Dios, por lo que me acerqué a darle un beso en la frente y darle las buenas noches. Él marcó la hoja en donde estaba su lectura y cerró el libro de 416 páginas para platicar conmigo y saber cómo me había ido. Mientras le platicaba de mi día, le dije que me acompañara a la cocina para prepararme la cena, por lo que tomó su taza y me siguió hacia la misma. Ahí le mostré aquella hoja que me habían dado. Él era más que mi padre, mi mejor amigo, por lo que le dije que quería sacar cita para que me ayudara. Él me escuchó y cuando terminé de platicar, le pedí su opinión. Me dijo que era mejor no meterse con cosas que no conocíamos, porque luego podría ser contraproducente. Lo ideal es que respetemos lo desconocido, porque luego podemos estar en una situación de la cual no sabremos cómo escapar. Al poco rato, mi mamá bajó por las escaleras y se sentó a platicar con nosotros. A ella no le comenté nada, porque era muy arraigada a la iglesia y sentía que a lo mejor iba a mortificarla. Pasaron los días y me animé. Decidí llamar al teléfono de la publicidad. Ahí me contestó una mujer, la cual se hacía llamar Madame Ochiul. Le dije que quería una cita, a lo que ella me dijo que fuera a verla el viernes a las 8 de la noche. Llegó el viernes y llegué de manera puntual. Me recibió una mujer de aproximadamente
65 años de edad. Tiene unos ojos verdes hermosos, de piel blanca y cabello entre rubio y canoso. Me dijo que pasara. Entramos a una pequeña habitación con una mesa en el centro y una bola de cristal. Yo pensé, esto está muy trillado, tipo película. A lo que ella me dijo, ya sé lo que piensas, que es la habitación típica de una adivinadora. Yo solamente sonreí. A lo que me dijo, es para dar más ambiente. Al parecer, a las personas les agrada este tipo de cosas para que lo sientan más real. Pero déjame decirte, mi niña, puedes pensar que soy una charlatana, pero créeme que esta magia es muy real. Sentí que me recorría un escalofrío por el cuerpo. Me dijo, no temas, si bien puedo hacer cosas malas, también puedo hacer cosas buenas. Ahora dime, ¿qué es lo que tú deseas? ¿Quieres que te lea la mano? ¿Quieres saber tu futuro? ¿Te leo el tarot? ¿O tienes mal de amores? En ese momento sentí que se me salía de la boca un suspiro, a lo que ella agregó, mal de amores. Nos sentamos en unas sillas que tenía aquella mesita y me dijo, quiero antes que nada decirte que acá no hay charlatanerías. Acá lo que se pide se puede llegar a cumplir, pero hay un precio y el valor es dependiendo de lo que se pida. Yo soy descendiente de una familia proveniente de Rumania. Mi linaje es de gente que ha tenido el don de ver, escuchar y manipular. Claro está, tenemos un costo que pagar al final, pero estamos acostumbrados a ello. Yo le interrumpí curiosa. ¿Costo? Ella bajó un poco la mirada y me dijo, sí, mi niña, un costo. Dependiendo de qué tan buena quieras ser. Y en nuestro ambiente, mientras mejor seas, más respetada eres. Me dio un poco de temor y ella se dio cuenta, a lo que agregó, de eso tú no te tienes que preocupar. Ahora dime, ¿qué es lo que deseas? Yo me sinceré con ella. Le dije que quería formar una familia con un hombre bueno y guapo. Y mientras le platicaba mi sentir, ella escuchó pacientemente todo. Al terminar me dijo, yo puedo hacer que eso te suceda. Solo te costará. A lo que le pregunté que cuánto dinero sería. Ella me dijo que sería una cantidad de 5 cifras y que además tendría que ofrecer algo, pero que eso que ofrecería lo tendría que cumplir. Yo, en mi deseo de ser amada, acepté. Se levantó de aquella silla y entró a otra habitación atravesando una cortina de terciopelo rojo. Al salir, tenía una estatua de una mujer envuelta en llamas, levantando los brazos con cadenas en las muñecas y viendo hacia arriba. Quitó la bola de cristal y la puso justo en el centro de la mesa. Al sentarse, suspiró y me dijo, ella es el ánima sola o ánima errante. Su historia se remonta a la época de Jesús, cuando iba a ser crucificado. Se cree que este espíritu es de aquella mujer que le dio de beber agua a los 2 ladrones y por temor, a Jesús no le dio nada, haciendo que ese hecho la condenara a estar en el purgatorio, padeciendo de sed para toda la eternidad. Mucha gente le reza y prende veladoras para que su alma tenga descanso, además de pedirle ciertos favores. Pero también hay personas que la utilizan para hacer amarres de amor, ya que ella es infalible. E independientemente del dinero que le pagues a la persona que hace el amarre, le tienes que dar a ella algo a cambio. Yo, con un poco de incredulidad, le pregunté que qué tenía que dar. Ella me dijo, algo que sea muy difícil para ti, que de verdad sea un sacrificio. Por ejemplo, hay personas que tienen algo que aprecian mucho y ofrecen no usarlo jamás, o darlo en caridad. Tiene que ser realmente un sacrificio. Yo le pregunté qué pasaba si no cumplía con el pago, a lo que ella me dijo, que el ánima vendría y cobraría por su propia cuenta. Todavía con un poco de incredulidad, le dije que sí quería hacer el amarre, ya que había un hombre muy guapo y bueno que trabajaba conmigo. Su nombre es Ernesto. Y si bien iba a hacer algún tipo de pacto por alguien, sería con él, ya que era todo un caballero, soltero y además tenía un amor platónico hacia él desde hace varios años.
Me dijo que regresara el siguiente martes con una lista de cosas, entre esas, algo que le perteneciera a Ernesto, y que trajera el dinero completo. Al estar saliendo de aquel lugar, le pregunté qué significaba su nombre, Ochiul, a lo que ella me contestó que era ojo en rumano, que con ese don le habían dicho a su madre que nacería. Me subí a mi automóvil y de manera dubitativa manejé hacia mi casa, pensando si haría o no aquel amarre eterno. Lo bueno que tenía muchos días para pensarlo. Llegó el martes y justo en la mañana tuvimos una reunión en la oficina y Ernesto se sentó junto a mí. Sentía cómo su loción me abrazaba y hacía que me imaginara una vida con él. Ese sentimiento era lo único que necesitaba para decidirme. Terminó la junta y pasé a su escritorio. Vi que estaba su taza de café casi vacía y sin que nadie me viera la tomé. Tiré el líquido y guardé aquella cerámica en mi bolso. Él regresó y vi a lo lejos que estaba buscando algo. Supuse que estaba buscando aquello que había escondido minutos atrás. A la hora de la comida, salí deprisa a comprar todo lo que necesitaba para llevar, para que cuando diera la hora acordada, fuera a ver a Madame Ochiul y ella hiciera lo que me había prometido, darme al hombre de mi vida. Llegó la noche y fui a la hora acordada. Entré y llevó nuevamente al ánima sola. Ahí en su presencia acomodó un vaso con agua, una veladora blanca que me había pedido y las otras cosas que estaban guardadas en la bolsa de cartón que había llevado. Me pidió la pertenencia de Ernesto y todo lo acomodó junto a la estatuilla. Empezó a hacer unas oraciones a esta alma del purgatorio y posteriormente me pidió que cerrara los ojos y pensara qué ofrecería. Que colocara las dos manos en la mesa unidas como en señal de oración, a lo que sin dudar lo hice. En eso, sentí como me había picado con un objeto punzocortante uno de los dedos, el cual sangró de manera inmediata. Abrí los ojos espantada y vi cómo Madame Ochiul tomaba aquella gota de sangre en un pañuelo, el cual metía, junto con todo lo demás, en una cajita. La verdad que me asusté mucho, a lo que le dije que por qué había hecho eso. Ella me contestó que ese era el seguro del ánima sola para hacer el amarre eterno con el hombre que había escogido, que si no cumplía con mi palabra, ella iría en busca de venganza. Yo con mucho temor esperé que terminara de hacer todo, y con mi corazón latiendo a 1000, le dejé la suma de dinero y salí deprisa de aquel sitio, llegando a mi casa en busca de refugio. Vi a mi padre. Estaba viendo la televisión. Corrí hacia él en busca de un abrazo, a lo que extrañado me preguntó que si todo estaba bien. Le dije que sí, pero le dije que creía haber hecho una tontería. Y le conté todo. Recuerdo que hasta los labios me temblaban. Él solo me abrazó y me dijo: «Mira, a lo mejor es una farsante y no va a pasar nada. Tranquila. Y si sucede algo extraño, buscaremos una solución». Mi padre siempre buscaba una manera de hacerme sentir segura, por lo que lo abracé, recobrando un poco el apetito y el humor. Pasaron un par de semanas y nada pasaba, por lo que pensé que todo era una vil mentira que me costó dinero y miedo. Cuando de repente, Ernesto se me acercó y me invitó a salir a comer. Yo decía en mis adentros: ¡demonios! ¡Funcionó! Empezamos a salir más seguido. Lo llevé a casa de mis padres para presentarlos y al cabo de unos 10 meses me pidió matrimonio. Estaba muy feliz. Y recuerdo que esa misma noche, al acostarme a dormir, empecé a escuchar en el techo cómo unas cadenas se arrastraban. Las oía tan claras que empecé a morirme de miedo. Pensaba que a lo mejor querían entrar a la casa a robarnos. En eso recordé lo del pacto que hice con el ánima sola. Aquella había ido a cobrar lo prometido. Dije en mis adentros: ánima sola, te voy a cumplir, solo dame un poco de tiempo. Yo le había prometido tatuarme en grande su figura en mi espalda, ya que me daba tanto miedo las agujas que sentí que eso
era lo más que podía ofrecerle. Yo no sé por qué pensé en hacérmelo tan grande. De eso me arrepiento. Pero en aquel momento pensaba que mientras más grande fuera mi sufrimiento, más me cumpliría aquel ser atormentado. Seguí escuchando aquellos pasos con cadenas un par de minutos más, hasta que desaparecieron. Empezamos a poner en marcha los preparativos para la boda y en la madrugada escuché otra vez aquellas cadenas que me hacían temblar, pero ahora en el primer piso de nuestra casa. Yo decía: ánima sola, dame un poco más de tiempo, espera que me case con Ernesto, así estará completo el pacto. A los pocos minutos aquellos ruidos cesaron, pero empecé a tener horribles pesadillas. Sentía que mis sueños me quemaban, sentía como el fuego quemaba mi piel y eso hacía que despertara. La verdad que tenía mucho miedo de hacerme el tatuaje, porque realmente tengo fobia a las agujas. Además de que a mi futuro marido no le gustaban los tatuajes. ¿En qué predicamento me encontraba? Fui a visitar nuevamente a Madame Ochiul para decirle lo que estaba pasando, que las visitas de aquel ser encadenado eran cada vez más constantes, pero quería casarme antes de hacerme el tatuaje, ya que con los meses conocí más a Ernesto y él tenía muchos prejuicios. Entre aquellos estaban los tatuajes, ya que cuando era más joven, su hermano mayor se hizo un tatuaje, pero este falleció a los pocos años de habérselo hecho, ya que el tatuador no había cumplido con las normas de higiene y este fue contagiado de una enfermedad mortal. Para mí no era una opción decirle la verdad, que el tatuaje era un pago para que él estuviera amarrado a mí, por lo que si me tatuaba antes del matrimonio, podría influir en que él rompiera el compromiso. Así que tendría que aventurarme y primero contraer nupcias, para que le sea más difícil a Ernesto dejarme. Madame Ochiul me dijo que el ánima había cumplido, que yo era feliz y que debía pagarle. Si no, pronto se cobraría con algo más grande y que con eso no hay vuelta atrás. Salí de aquel lugar con el estómago revuelto. Estaba en una encrucijada. Hacerme el tatuaje y Ernesto termine la relación o jugármela para hacerme el tatuaje después de la boda, esperando que aquel ente se compadeciera de mí. Pensaba que como la boda sería en 30 días, con oraciones hacia aquella ánima, yo la calmaría y me esperaría para el pago. El día de mi boda, mi padre entró a mi habitación y me vio con el vestido blanco. Me dijo que estaba muy hermosa, que por fin mi sueño se había cumplido. Llegamos a la iglesia y todo estaba hermoso, como yo lo había soñado. Pero el padre, al terminar la ceremonia diciendo «ahora puede besar a la novia», escuché un grito desgarrador. Era mi madre. Mi padre se había desplomado a sus pies. Llamamos a una ambulancia, la cual llegó casi de inmediato, pero a pesar de todos los esfuerzos, mi padre había perdido la vida, marcando aquel día como el más feliz y triste de mi existencia. El pacto no lo cumplí a tiempo y el ánima me cobró con creces, ya que se llevó al ser que más amaba. Y a pesar de haberme hecho el tatuaje posteriormente, vivo con el miedo de que aquel espectro quiera cobrar de más, porque ¿quién dice que no cobre intereses aquel alma atormentada que me dio la felicidad? Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?